9:15 de la mañana, como les venimos contando, hoy y mañana Zaragoza acoge un congreso de medicina en el que participan más de 500 expertos para presentar avances que asociamos más con el cine que con la realidad, pero que son realidad o están en camino de serlo en menos tiempo del que creemos. Así que esta mañana con nosotros Manuel Doblaré, investigador del Instituto de Investigación Sanitaria de Aragón y miembro del comité organizador de este congreso, del que yo me voy a empeñar en traducir el nombre y diremos Medicina 2044, aunque nos lo hayan presentado en inglés, porque entiendo que tiene una visión muy global, ¿no? Y una participación muy global también. Señor Doblaré, ¿qué tal? ¿Cómo está? Muy buenos días. Muchas gracias, buenos días. Tercera edición de un congreso que por primera vez se celebra en España, hoy y mañana, en Zaragoza, 500 expertos de 12 países, 2 premios Nobel. La verdad es que el cartel parece difícilmente mejorable, ¿no? Es un lujo que tengamos esto aquí en Aragón. Absolutamente, es un congreso que es difícil pensar que pudiera venir a Aragón. Eso ha sido posible gracias a los contactos previos que ya se tenían por parte del Instituto de Investigación Sanitaria de Aragón y en concreto con su director, con el organizador de los congresos previos, ¿no? que es un profesor de la Universidad de Tel Aviv y que ha hecho posible que venga aquí a Zaragoza este congreso que, como bien dice, es un verdadero lujo. Van a hablar de la medicina del futuro, de cómo va a ser la medicina del futuro. ¿Cómo va a ser la medicina del futuro? Pues la verdad es que la medicina del futuro va a ser bastante diferente, o así al menos se espera, a la que hoy tenemos, ¿no? Es una medicina que va a estar basada, pues probablemente en otros principios, mucho más basada en lo que sería la prevención, un diagnóstico muy acelerado, muy pronto, y consecuentemente intentando en lo posible que los tratamientos sean los menores posibles y por supuesto también lo menos invasivos posible. ¿Cómo de presente está ya ese futuro de la medicina en la medicina de hoy en día? Bueno, depende mucho de los países, lógicamente hay países que están más avanzados en determinados aspectos, otros en otros, pero España ya sabemos que tiene un sistema de salud que es pues de los mejores del mundo y en muchos casos está muy avanzada. O sea, tenemos un sistema, por ejemplo, un sistema de cirugía avanzadísimo, en algunos casos completamente robotizado, cosa que era impensable hace unos pocos años, y tenemos también unos sistemas de apoyo a la decisión, basados de alguna u otra manera en mecanismos de predicción, inteligencia artificial, etcétera, que facilitan mucho la toma de decisiones al clínico. Señor Doblaré, usted va a moderar una de las sesiones del primer día, que viene a ser una pregunta de si mi doctor será un robot, ¿no? Si se preguntan esto es porque va a serlo. Pues probablemente sí. No completamente y tardará algún tiempo, lógicamente, pero si pensamos en 20 años, que es lo que está el Congreso focalizado, pues probablemente los médicos estarán muy, muy, muy acompañados por lo que serían los avances en inteligencia artificial y en robótica, claro que sí. ¿Y cómo encaja esto en el hecho de que la gente, yo creo que de una forma muy mayoritaria, no quiere un robot como doctor? Bueno, lo entiendo, todos lo entendemos. En estos momentos hay dos aspectos que inciden en esto. Uno que es, lógicamente, la confianza. Es decir, confiamos mucho más en una persona en la que ya conocemos y con la que venimos conviviendo hace tiempo que en un robot frío o en una herramienta, como digo, de inteligencia artificial. Y por otro lado, bueno, pues el aspecto puramente emocional, es decir, que es obvio que la sintonía con un humano es diferente. Yo creo que esto va a cambiar también en el futuro, es decir, cada vez más las herramientas de predicción serán más precisas y llegará un momento en que confiemos en ella, pues como confiamos hoy en Google Maps. Prácticamente nadie pregunta al de la calle dónde está una calle, sino simplemente va a la herramienta, mira, se la cree, confía en ella y va hacia allá. Yo creo que llegaremos a ese momento. La parte emocional tardará algo más, es decir, somos seres humanos y es difícil que esa parte la obviemos. Pero también es cierto que se va avanzando mucho en la robótica de emociones, en que los propios robots sean capaces de transmitirlas y sentirlas o entenderlas, y en ese sentido creo que también se avanzará. Hay algunas cuestiones de las que se va a hablar en el Congreso que desde luego son francamente espectaculares. Una de las ponencias aborda la robotización de los quirófanos, por ejemplo, que esto es algo que lo tenemos ya algo más interiorizado, ¿no? Que está algo más presente. Es verdad que siempre, o casi siempre, con un médico, al menos hasta la fecha, ¿no? Se va a hablar también de operaciones a distancia, que es algo que también hemos visto. Claro, aquí, señor Doblaré, una de las cuestiones o una de las reflexiones, de las dudas que seguramente tendrá mucha gente, es si esto va a ser para todos o si esto va a ser para unos pocos, ¿no? Porque suena francamente selectivo lo de tener la posibilidad de que un fantástico doctor, una eminencia, el mejor doctor del mundo en operar X, nos opere a todos, a miles de kilómetros, ¿no? O opere a muchos, y no a unos pocos, sino a una élite. ¿Esta llegada de la tecnología va a ser una llegada, digamos, desde la democratización para todos? Pues eso es la pregunta del millón. Desde luego es algo en lo que tenemos que reflexionar continuamente. Es decir, no puede ser que la tecnología vaya en detrimento de la igualdad. Eso es algo que tenemos todos que pelear porque no suceda.
Sin embargo, yo creo que la tecnología tradicionalmente ha ido en la línea contraria, es decir, ha ido en la línea de aumentar la igualdad. Y podemos verlo en un caso. Es difícil que 100 o 300 personas sean capaces de acudir a la consulta de un médico especialista. ¿Por qué? Pues porque por práctica imposibilidad. Sin embargo, sí es posible que 300 personas de cualquier sitio se conecten a una determinada herramienta que a su vez sea respondida por ese médico especialista. Eso hace que una persona que pudiera solamente atender a un conjunto de personas muy limitado, pues pueda extender el abanico y consecuentemente atender a muchas otras en lugares que nunca podrían haberse imaginado el poder atender a eso. Eso es un ejemplo clarísimamente de democratización. ¿Que hay el peligro? Sin duda. ¿Que puede soslayarse? También. Esto en lo concreto lo podemos aterrizar, corríjame, pero entiendo yo, por poner un ejemplo concreto, en que igual el posoperatorio, las directrices de cómo tiene que ser una recuperación de una operación ya no van a ser en la consulta, sino que nos dirán que nos conectemos a una sesión, a una videoconferencia en la que estará el doctor y estaré yo, pero estará usted, que ha sido operado de lo mismo que yo, y estará el otro, y habrá X, 20, 30, 40, 50, 100 personas, las que sea. ¿Esto, por ejemplo, va por aquí? Va por ahí, eso está ya sucediendo en algunos sitios. Todavía no en España, desafortunadamente, pero hace poco, la semana pasada, estuve en China y estuve visitando un par de hospitales de allí, y ese sistema exactamente que usted está comentando lo tenían implantado. Es decir, el sistema de rehabilitación lo tenían en casa, donde una serie de máquinas, si eran necesarias, estaban a disposición del paciente y donde se conectaba con un doctor que era el que le estaba indicando los ejercicios a realizar y monitorizaba los resultados. Es decir, que en ese caso es exactamente lo que estaba diciendo, ya estaba implantado. ¿Cómo se percibe dentro de la propia profesión médica esto? Lo digo porque también puede que haya un cierto rechazo entre los médicos. No sé, igual presuponerlo de que sean los de edad más avanzada es incorrecto. No tiene por qué ser así, pero igual sí que es así, no lo sé. No creo que sean los de edad más avanzada. Yo creo que más bien sería los de edad intermedia, que son los que ven que pueden, supuesto, peligrar en un periodo en el que todavía están en ejercicio. En primer lugar, tengo que decir que yo no soy médico, yo soy ingeniero, con lo cual esa situación la observo desde el exterior, pero es verdad que hay ese sentimiento sobre las nuevas tecnologías, igual que ocurre en todas las profesiones. Es decir, que en estos momentos es difícil pensar una profesión que no esté de alguna u otra manera, si no amenazada, al menos sujeta a cambios drásticos en su planteamiento. Es verdad, en el ámbito clínico habrá algunas profesiones que o bien, no quiero decir desaparecerán, pero verán disminuido en gran medida el número de especialistas, eso sin ninguna duda, pero aparecerán otras. Es decir, eso ha ocurrido siempre a lo largo del desarrollo tecnológico, y creo que aparecerán otras nuevas de especialistas en el uso de estas herramientas dentro del ámbito clínico. ¿La medicina del mañana acaba con los problemas que tiene la medicina del hoy? Por ejemplo, ¿la medicina del futuro soluciona el problema de que tengo un catarro y necesito ir al médico hoy, pero me dan cita para dentro de 2 semanas? ¿La medicina del mañana soluciona el problema de que tengo que esperar un año para que me operen de la rodilla porque la lista de espera es una lista determinada? Puede ayudar. Es decir, yo no voy a decir que lo soluciona, porque precisamente los dos problemas que usted ha citado no están solo relacionados con la falta de recursos, están también relacionados con la gestión del sistema. Y eso es algo en lo que la tecnología puede ayudar mucho, pero desde luego tiene que también ponerse las fases para que se puedan obtener los mejores resultados. Pero sí, yo creo que la tecnología puede ayudar mucho. De hecho, me atrevería a algo más. Creo que es la única posible solución. Es decir, para paliar al menos los problemas que tenemos ahora. Es impensable, es muy difícil pensar que un país como España, con un sistema de sanidad universal que atiende a todos, con un envejecimiento progresivo importante, con un incremento del número de crónicos, discapacitados, etcétera, pueda atender a todas esas necesidades si no hay un cambio drástico. Y ese cambio drástico, creo que la única manera es que venga del lado y del camino de la tecnología. En concreto, la inteligencia artificial, ¿qué papel va a jugar en todo esto? Bueno, la inteligencia artificial puede jugar muchísimos papeles. En la inteligencia artificial, no olvidemos que en realidad lo que hace es esencialmente ayudar a la toma de decisiones. Es decir, si yo tengo que mirar una imagen, si soy un radiólogo y tengo que mirar una imagen y tengo que tomar una decisión respecto de si el paciente tiene o no determinada enfermedad, la inteligencia artificial puede ayudarme, por ejemplo, para hacer un screening previo, al menos en las primeras fases, de tal manera que aquellos casos que son evidentes ni siquiera tenga que verlo, con lo cual le descarga de muchísimo trabajo. Todavía en esta primera fase él se concentraría en los casos dudosos, ¿de acuerdo? En el futuro probablemente no será necesario ni siquiera, porque habrá conseguido una precisión tan
o más alta que el especialista. Es más que probable. Ya sabe la semana que llevamos, señor Doulare, con el tema de la inteligencia artificial, con el tema de la inteligencia artificial china, la de Estados Unidos, Trump, las inversiones, la caída en bolsa. ¿Es importante para la medicina si la inteligencia artificial la domina China o la domina Estados Unidos? Por supuesto que es importante. Evidentemente, hay un aspecto en la inteligencia artificial del que todos somos conscientes que es vital, que es la privacidad y los aspectos éticos. No es la misma aproximación a estos ámbitos que tiene China, que tiene Estados Unidos o que tendría Europa, si tuviéramos una herramienta comparable, ¿no? Entonces yo creo que eso es un elemento que hay que considerar y que es muy relevante, sí. Y aquí estamos siempre con la cantinela de que Europa tiene que, pero Europa nunca hace. Efectivamente. Es una pena. Europa tiene una cantidad de talento en inteligencia artificial equivalente al de Estados Unidos, es decir, el número de especialistas en inteligencia artificial europeos no es inferior al americano, pero, sin embargo, el 60 aproximadamente % de estos especialistas se trasladan a Estados Unidos para trabajar en las tecnológicas americanas. Este es el problema que tenemos en Europa desde hace muchísimo tiempo y que todos estamos diciendo que hay que solucionar, que hay que paliar, pero seguimos en él. ¿Esto es una cuestión de dinero o de qué es? Yo creo que es una cuestión de organización, y de voluntad política. Es decir, Europa, decimos Europa, pero no es Europa. Somos 27 países, cada uno con sus intereses, cada uno con su planteamiento, y hace que sea muy difícil la toma de decisiones, sobre todo en aspectos completamente estratégicos como es este. El presidente Trump anunció la inversión de 500.000 millones en inteligencia artificial para los próximos años. China hace ya unos años comentó la inversión de 100.000 millones, hace ya bastantes años. Europa estamos hablando todavía de a ver cómo empezamos a conseguir un fondo de inversión común que permita establecer una estrategia de inteligencia artificial común a todos los países. Seguimos hablando. La verdad es que no sabría preguntarle porque hay muchas cuestiones que son interesantes, ¿no? Pero van a hablar, por ejemplo, van a reflexionar sobre si vamos a poder vencer al cáncer, sobre tratamientos para la diabetes, para el Parkinson, sobre si podemos mejorar el genoma. Sí, efectivamente, todos esos son ámbitos que están completamente abiertos y en boga en lo que es la medicina de hoy y que desde luego será la medicina del futuro. Y, por ejemplo, en lo que es la edición del genoma, pues hay avances realmente espectaculares. Es decir, ya se han reportado curaciones de enfermedades hereditarias simplemente curando el genoma de la persona que lo tenía, ¿no? Entonces, eso es algo que se va probablemente a extender mucho en el futuro inmediato. Hay otro tema que también es muy interesante, la creación de órganos artificiales, ¿no? Y los pacientes conectados, digamos. Claro, la posibilidad de crear órganos artificiales nos plantea una solución radical. No sé si es sencilla, si no es sencilla, y también vuelvo un poco a la pregunta de antes, ¿no? Si es una solución que pueda ser para todos o que va a ser, al menos en los próximos años, muy puntual. En los próximos años todavía será puntual, efectivamente. Digamos, lo que se llama ingeniería de tejidos empezó allá por los años 80, o sea que llevamos ya 40 años trabajando en eso y todavía no estamos en disposición de crear ese órgano que está, pero se están consiguiendo avances enormes con lo cual yo preveo que sí, que vamos a tener lo que se llama órganos en la estantería, esperando para que lo pidas en breve. ¿Va a ser eso para algunos? Yo creo que no, y yo creo que no por lo siguiente, porque en realidad son muy baratos. Serán muy baratos. Y serán muy baratos porque la base de órganos será impresa en 3 dimensiones en un material muy barato, y lo que se hará será luego cultivar tus propias células que se insertarán en ese órgano para conseguir un órgano que sea prácticamente homólogo al tuyo. Señor Doulare, la reflexión que me viene a la mente constantemente es que va a ser imposible morirse con todo esto que están preparando. Digamos, de enfermedad, de accidente, probablemente sí. Bueno, ya sé, hay previsiones de que la esperanza de vida del ser humano puede llegar en relativamente pocos años, 40, 50 años, a 140 años. ¿A 140 años? Sí. No parece descabellado, con lo cual los cambios sociales que eso produciría, yo no me los puedo imaginar siquiera. Es decir, que eso sería tremendo. La verdad es que no sabemos. ¿Por qué? Pues por una razón, porque a lo largo de la historia de la humanidad se han ido venciendo enfermedades que eran letales, pero sin embargo han aparecido otras, o se han desarrollado otras que estaban larvadas, pues han tenido más protagonismo. Entonces puede ocurrir que venga una pandemia de un virus inesperado y que cueste mucho vencer. Podría ocurrir. Bien, es verdad que se han conseguido avances también tremendos en lo que es el ataque a los virus, pero no sabemos.
Yo creo que simplemente con escuchar un cuarto de hora a Manuel Doblaré ya nos podemos hacer una idea de lo interesantísimo que va a ser este congreso. Muchísimas gracias por haber estado esta mañana con nosotros aquí en la radio. Vamos a seguir el congreso muy atentamente. Que vaya muy bien. Manuel Doblaré, investigador del Instituto de Investigación Sanitaria de Aragón, miembro del comité organizador de este Congreso de Medicina 2044, que la verdad es que nos dibuja un horizonte asombroso, cuando menos. Ahora vamos con la tertulia. Buenos días, Aragón. Javier de Sola. En nuestro país todos sabemos de jamón, ¿no es cierto? Hagamos una prueba. Si te pregunto ahora cuál es el jamón con el sabor más elegante, ¿qué me dirías? Una pista. Es un jamón único en Europa, elaborado de manera natural, a más de 800 metros de altura, donde el frío seco hace posible utilizar menos sal en el proceso de curación. ¿No lo sabes aún? Otra pista. La respuesta está en Teruel. Denominación de origen protegida jamón de Teruel, marcado a frío, financiado por la Unión Europea. Atención amantes de la trufa. Los días 1 y 2 de febrero, Murero acoge las 7ª jornadas de la trufa negra de la comarca Campo de Daroca. Charlas técnicas, mercados, show cooking, catas con trufa y cócteles trufados. Además se celebra el concurso de caza de trufa con perros más grande de Europa, con participantes de Italia y Estados Unidos. Te esperamos en Murero, 1 y 2 de febrero. No faltes. En Aragón Radio, Historia de Aragón. Durante varios siglos, Zaragoza contó con un privilegio extraordinario que le permitía incluso declarar la guerra a otras localidades o personas sin permiso del rey en caso de que los intereses de la ciudad hubieran sido atacados. ¿En qué consistía el privilegio de los 20 y cuántas veces se aplicó? Te lo contamos en el nuevo episodio de Historia de Aragón de este sábado y cuando quieras en podcast en aragonradio.es. Historia de Aragón, con Sergio Martínez y Santiago Navascués. Picture me upon your knee with tea for two and two for tea. Me for you and you for me alone. Nobody near us to see us or hear us. No friends or relations. Weekend vacations. We won't bring our telephone, dear. Dale rig all awake and stop to bake a sugar cake for you to take and all the boys to see. We will raise a family, a boy for you. Can't you see how happy we would be? Buenos días, Aragón, con Javier de Sola. Estamos aquí escuchando todos a Manuel Doblaré, atónitos, diría yo, incluidos nuestros 3 tertulianos de hoy. Juan David Gómez Quintero, ¿qué tal, Juan David? Muy buenos días. Buenos días a María todos. López, muy buenas. Hola, buenos días. Y Jorge Lisbona, hola Jorge, ¿qué tal? Buenos días. ¿Qué tal te diría, Juan David, 140 años de vida? Pues ahora suena incomprensible, inaudito. No solamente los años, calidad de vida, que es uno de los problemas que tenemos. Sí. Es decir, España está en los líderes mundiales de esperanza de vida, pero cuando vemos calidad de vida de esos últimos años, bajamos a muchísimas posiciones. O sea que no solo cuántos años, sino de qué manera. Claro, es que no es lo mismo vivir 140 años como a los 20 que 140 años como a los 80 o a los 90. Evidentemente. Aquí Así vuelvo a es. rescatar la teoría de mi amigo que decía que la vida debería empezar siendo mayores y terminar siendo niños. Y esto sería otra cosa. Jeremy Button. Esto sería otra cosa, efectivamente. Esto sería otra cosa. ¿A vosotros qué os parecería 140 años? Y bueno, ya más allá de la anécdota, ¿no? Que ya veremos si es una anécdota o es una realidad. Ojo, ¿eh? El congreso que tenemos hoy y mañana en Zaragoza, la verdad es que es francamente interesante, ¿no? Casi se hace hasta largo, 140 años. Es que no sé qué haría yo con tantos años más, pero vamos, estamos hablando de un horizonte a 2044, que son 20 años. Es como lo que estábamos en 2004 y estamos en 2024, pues otros 20 años. Lo tenemos a la vuelta de la esquina. Bueno, al final eso va por generaciones, ¿no? Ya se dice que ahora más o menos los jóvenes de hoy en día pueden llegar a una edad media de 115 y los niños que están haciendo pues en estos años que pueden llegar pues eso, pues si lo dice Manuel, pues a 140 efectivamente. Al final eso no deja de ser una media. No nos olvidemos de los países occidentales. No, está claro, está claro. Sí, yo ya que nos preguntas, para mí ha tenido ciertas, o sea, muy interesante, pero a la vez yo creo que hay cierto, no sé, cierta utopía un poco fantasiosa desde mi perspectiva. Decir que las listas de espera, la esperanza de vida, acabar con el cáncer, estará en manos de la tecnología, me resulta a día de hoy incomprensible, porque hace 70 años se decía que la tecnología resolvería
la pobreza, el desastre ambiental, un montón de problemas que no se han resuelto con la tecnología que se anunció después de la Segunda Guerra Mundial. Por tanto, confiar en que la tecnología vendrá como una varita mágica a resolver los problemas del presente me resulta a mí algo que podría ser por ahora género fantasía de ciencia ficción. En fin, 9:25 de la mañana. Ahora vamos con los asuntos de casa, ahora vamos con los asuntos domésticos, con los temas de Aragón, pero vamos a acercarnos hasta Estados Unidos, porque la noticia de la noche, sin ninguna duda, es que un avión de American Airlines con 64 personas a bordo ha chocado con un helicóptero militar y hay, prevemos decenas de fallecidos. De momento no hay una cifra confirmada y pocas esperanzas de encontrar supervivientes después de ese accidente. Vamos a conectar con Miquel Alcázar, nuestro corresponsal habitual de la tertulia internacional los jueves precisamente. Hoy no va a estar en la tertulia internacional, pero sí que va a estar en la tertulia convencional, vamos a decir. Miquel, ¿qué tal? Muy buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, Javier. Buenos días, Aragón. Muy buenas noches para ti. La verdad es que es terrible, ¿no?, lo que ha sucedido en ese choque del avión de American Airlines, 64 personas a bordo, con un helicóptero militar. Miquel, por intentar ser sintéticos y explicativos, ¿qué es lo que sabemos del accidente? ¿Qué es lo que cuentan ahora mismo allí los medios de Estados Unidos? ¿Y qué es lo que nos falta por saber? Bueno, ha ocurrido poco antes de las 9 de la noche, hora local de la costa este de Estados Unidos. Se ha producido esa colisión, como comentabas, entre un avión de pasajeros y un helicóptero militar sobre las aguas del río Potomac en Washington. El avión de pasajeros, un CRJ-700 de PSA Airlines, que es una de las subsidiarias que opera los vuelos regionales de American Airlines, estaba a punto de aterrizar en el Aeropuerto Nacional Ronald Reagan de la capital, cuando a menos de 1 kilómetro de tocar tierra ha chocado contra ese helicóptero, un Black Hawk del ejército de Estados Unidos, que completaba un vuelo rutinario de instrucción. El choque, lo hemos visto desde ya varios ángulos de distintas cámaras de seguridad, ha sido muy violento, ha hecho que las dos aeronaves se precipitasen contra el río. En el avión de American Airlines sabemos que procedía de Wichita, de Kansas, que volaban 60 pasajeros y 4 tripulantes. A bordo del helicóptero militar iban 2 pilotos y un tripulante, es decir, 64 y 3, 67 personas involucradas en este terrible accidente. De inicio ha habido varios medios, como por ejemplo la NBC, que han hablado de que se había rescatado al menos a 4 personas del agua. Esos mismos medios han tenido que rectificar después la información. La realidad es que las autoridades no han querido dar detalles sobre el número de víctimas. Mucho respeto hoy en día, hay muchos protocolos nuevos con los aprendizajes de otros accidentes que recomiendan a las autoridades ser muy cautas y esperar, sobre todo por respeto a las familias, a las víctimas. Lo cierto que sabemos es que hay 300 profesionales dedicados esta madrugada a esas tareas de rescate, que es una noche cerrada, que el agua está muy fría, agua turbia. Se habla de que está a unos 2 grados de temperatura, hay viento, así que son condiciones muy difíciles que igualmente no han impedido que se pueda poner a flote parte del fuselaje tanto del helicóptero, que estaba boca abajo, como del avión partido en diferentes pedazos. Las imágenes son terribles y lógicamente no hay que ser un genio para adivinar que esta noche se ha podido vivir la peor tragedia aérea de los últimos 16 años, se dice pronto en Estados Unidos. El aeropuerto ya sabemos que va a estar cerrado hasta las 11 de la mañana, veremos con la luz del día qué dicen las autoridades, qué empezamos a saber, pero cualquiera se imagina que encontrar supervivientes en esas condiciones, cuando las autoridades han dicho que no habían podido rescatar a nadie hasta el momento, pues horas después parece imposible. Así que efectivamente estamos hablando de decenas de víctimas a buen seguro que se confirmarán mañana, Miquel, si todo va según el guión. Miquel, tú viviste 6 años a 500 metros del aeropuerto en el que ha tenido lugar el accidente, me contabas. ¿Qué ha podido pasar para que se haya producido el accidente? Bueno, vamos a esperar, obviamente esto se tendrá que investigar. Este accidente, desde luego, que va a tener en vilo a toda la industria del transporte aéreo porque tiene, en fin, características que son preocupantes que algo así ocurra en un aeropuerto como el Ronald Reagan, el Aeropuerto Nacional de Washington. Estamos hablando de uno de los espacios aéreos más restringidos del mundo. Es uno de los aeropuertos que dicen los pilotos estadounidenses que es de los más desafiantes, porque además es una de las pistas más congestionadas de Estados Unidos. Este avión concretamente lo veíamos haciendo la aproximación a la pista 33. Son pistas que se cruzan. Esa pista, que es más corta, solo se activa cuando realmente hay mucho tráfico y los controladores aéreos necesitan descongestionar de alguna manera para poder elevar el número de operaciones a la hora. Esa maniobra es perfectamente normal, igual que es perfectamente normal que en la capital de Estados Unidos haya vuelos militares, los hay prácticamente a cada hora. Es un espacio aéreo, como te decía, en el que conviven helicópteros y aviones comerciales con corredores definidos muy estrechos,
por eso no se entiende qué ha podido ocurrir. Obviamente los investigadores analizarán absolutamente todo. Se ha filtrado, porque la verdad que la velocidad a la que se van contando las cosas en Estados Unidos es increíble, y poco después del accidente ya escuchábamos, por ejemplo, la frecuencia de control aéreo, porque Estados Unidos son públicas, se pueden escuchar por internet, como efectivamente el controlador aéreo de la torre del aeropuerto de DCA, del aeropuerto de Reagan, le preguntaba a los pilotos del helicóptero si tenían a la vista el avión, el CRJ de American Airlines, que estaba en aproximación final, que es un procedimiento habitual, es decir, simplemente si lo tienes a la vista, y el piloto confirmaba. Bueno, pues 10 segundos después se escucha en esa misma grabación a los propios controladores, pues llevándose las manos a la cabeza, se les escucha como dicen, oh my God, ¿no? Cuando ven en sus narices cómo esas dos aeronaves colisionan en el aire y se precipitan sobre el río. Así que, desde luego, que habrá que estar atentos a esa investigación, que será lenta, como siempre, porque son muy minuciosas, muy rigurosas, pero que, desde luego, el transporte aéreo en Estados Unidos... Por cierto, el secretario de Transporte ha jurado el cargo este miércoles. Llevaba unas horas en el cargo. Joder. Y se encuentra con una crisis potencial, porque estamos hablando del mercado aéreo más importante del mundo, y siempre, al menos así lo defienden desde allí, el más seguro, ¿no? Así que, desde luego, vamos a ver qué dicen las autoridades a partir de mañana, pero, en fin, vienen meses complicados, creo, y desde luego para más de 60 familias, potencialmente, por lo que hemos visto, a las que les ha cambiado la vida en apenas 1 o 2 segundos. Desde luego que sí. Miquel, muchísimas gracias, como siempre. Un abrazo fuerte. Un abrazo. Buen día, gracias. Que vaya bien. 9:20. Quedamos a la espera de ver si hay algún tipo de novedad con respecto a este asunto. Decíamos, vamos a poner la mirada también en nuestra comunidad autónoma. Empezamos hoy por la política y con ese anuncio de Javier Lambán de que pone punto y final a su carrera política. 2 días después de que la ministra de Educación y portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, haya confirmado su nuevo liderazgo al frente del PSOE en Aragón, el expresidente aragonés y exsecretario general del PSOE aragonés anunció a través de la red social X ayer su renuncia a su acta de senador autonómico. Esperanza, ¿qué dijo Lambán en sus mensajes? Fueron dos los mensajes. En el primero, en el que anunció que acababa de presentar su renuncia como senador autonómico, expresó su gratitud al PSOE, a su grupo en el Senado y a las Cortes de Aragón, que fueron quienes le eligieron para este puesto. Y añadió en un segundo mensaje: pongo fin así a mi vida política e institucional, siempre guiada, dijo, por su vocación de ser útil a mi pueblo, Aragón y a España. Desde otros ámbitos, puntualizó, seguiré haciéndolo. Punto y final, por tanto, a la carrera política de Lambán, que empezó en el Ayuntamiento de Egea en 1983. Casi 42 años de vida política, que empezaron con su acta como concejal en el Ayuntamiento de Egea de los Caballeros, más tarde como alcalde. Fue presidente de la Diputación Provincial de Zaragoza durante 12 años, entre 1999 y 2011. Más tarde, ya como diputado autonómico, pronto asumió la Secretaría General del PSOE aragonés en 2012 y fue presidente del Gobierno de Aragón entre 2015 y 2023 en 2 legislaturas. La primera con el apoyo de Chunta Aragonesista, la segunda sumó además los apoyos de Podemos y el Partido Aragonés. Tras las últimas elecciones autonómicas, le fue designado uno de los 2 puestos de senador que corresponden al Parlamento Autonómico. El otro senador es ahora mismo el popular Eloy Suárez. Bueno, pues aquí hay 2 líneas, evidentemente. Uno, si era previsible, lógico, coherente la renuncia de Lambán a su acta como senador autonómico, y luego, por otra parte, Jorge, yo creo que también es hoy un día bastante oportuno para hacer balance, para analizar lo que ha supuesto la carrera política de un hombre que lo ha sido absolutamente todo en la comunidad autónoma. Exactamente, era un anuncio esperado. Él mismo había dicho que entregaría el acta una vez que se conociese el nombre del nuevo secretario general, pero no deja de ser significativo todo lo que ha pasado en las últimas semanas, en los últimos días. Yo creo que Javier Lambán tiene todavía una última palabra por decir. Le escucharemos en ese congreso regional del 15 y el 16 de marzo, y me consta que una vez que termine todo ese proceso, volverá a tener esa voz propia que ha estado callada en estas semanas, en este último mes y medio, un poco para garantizar esa neutralidad en el proceso de sucesión. Es también, yo creo que muy significativo el hecho de que ayer recibiera mensajes de cariño de Maite Pérez, Mariby Broto, Darío Villagrasa o concejales como Horacio Rollo, pero de momento de la nueva secretaria general no ha habido ningún mensaje. Sí, bueno, yo también lo estuve mirando, ¿no? Estuve buscando por X ver un poco las reacciones que podía haber habido, y tampoco ha habido a nivel nacional ninguna después del anuncio. Por su parte, yo creo que es algo normal. Es verdad que estaba dicho, pero también todos sabemos que su salud no es la mejor en estos momentos, y yo creo que con lo que ha hecho es más que suficiente, y vamos, que tiene una jubilación, ¿no? Una retirada de lo que es la vida política, porque a veces
desde la ciudadanía nos parece que la vida política solamente es cuando aparecen en un momento dado, o que vayan un jueves o un viernes a las Cortes o cuando corresponde al Senado, pero no es así. La vida política es prácticamente un 24/7. Hay muchísima, sobre todo cuando es a nivel autonómico, hay muchísima actividad. Tienen que estar cada fin de semana o cada día, tienen que estar en una zona, y yo creo que él bien se ha merecido ya este descanso. Creo que es una persona que lo vamos a ver, pero yo creo que por toda la sociedad ha sido un presidente que te habrá gustado más o menos, pero que al final ha llegado a muchos acuerdos, y que incluso dentro de su propio partido pues ha tenido una voz beligerante cuando algo no le ha parecido bien, defendiendo lo que para él podían ser los intereses de Aragón. Entonces yo entiendo que va a venir ahora reconocimientos por todos los partidos políticos, no solamente por los del lado de la izquierda, y que ese reconocimiento pues se lo ha merecido, y afortunadamente, que no siempre es fácil, pues esos reconocimientos los va a poder ver en persona. Sí, de acuerdo con mis compañeros de tertulia, y además señalar que creo que los logros pueden destacar más que los, digamos, fracasos. En general, creo que puede reposar en la memoria colectiva reciente de la historia aragonesa un político que se puede destacar por su capacidad de pacto, de consenso, mantener durante 4 años un cuatripartito sin que saltaran las chispas entre partidos tan distintos como Podemos y como el Partido Aragonés. Eso, pues digamos que es mérito de quien ha gestionado esa estabilidad política. Eso creo que es un punto, sobre todo en estos momentos, que cuesta tanto mantener equilibrios en arcos parlamentarios tan dispares. Creo que también la atracción de las inversiones, el crecimiento económico, una defensa del aragonesismo, yo creo que también una apuesta por el territorio, pero de ahí, en esos logros, también esa apuesta por el territorio le llevó pues a un enfrentamiento importante con, digamos, la presidencia de gobierno, sobre todo por la cuestión catalana. Yo creo que ahí también, pues, recordemos el fracaso de los Juegos Olímpicos de Invierno que se iban a organizar con Cataluña, dificultades en algunas infraestructuras que se querían tejer con el eje cantábrico-mediterráneo, que se prometió mucho y luego no se consiguió tanto. Y yo creo que ahí también le tocó gestionar la pandemia con enormes dificultades de consejeros que no tenían, digamos, continuidad. Entonces ahí aumentaron ciertos problemas en la gestión de la sanidad, y también en los servicios sociales, digamos que hubo recortes importantes como el ingreso aragonés de inserción. Así que bueno, yo creo que destacan sus logros, pero también eso ha tenido alguna sombra. Claro, aquí es un poco cómo se va a recordar la figura de Javier Lambán en el futuro. Yo creo que ha habido una parte de su partido, de los propios militantes, que no ha entendido esa voz propia, y el hecho de que se haya hecho oposición dentro de un mismo partido, que se haya hecho oposición a tu presidente del gobierno, lo decía ayer Pilar Alegría. Entonces vamos a ver qué pasa, porque ahora se abre una etapa totalmente nueva. Ya decía ayer, Pedro, esta es tu casa, tienes las puertas abiertas. Recordemos que a Pedro Sánchez por Aragón hemos visto poquito en los últimos años. Hay que recordar que efectivamente ha querido la casualidad o no que el día elegido por Lambán para hacer este anuncio coincidiese con la primera entrevista de Pilar Alegría como secretaria general del Partido Socialista en Aragón. Esa entrevista fue en un medio nacional, en la SER, y allí dejó claro que la formación Esperanza empieza un tiempo nuevo. Sí, porque mientras Javier Lambán, aquí ya se ha dicho, no ha dejado nunca de defender ese Aragón con voz propia, un lema bajo el que ha dejado claro, especialmente en los últimos años, su postura como uno de los varones más críticos con Ferraz y con Pedro Sánchez. Ayer, en cambio, Alegría en la cadena SER. Yo siempre he creído que cuando nosotros mismos nos hacemos oposición a nosotros mismos, los ciudadanos te mandan a ti a la oposición. En mi partido caben todas las opiniones y todas las voces, faltaría más. Y anda que no hemos vivido capítulos de tensión, de crispación y de voces discordantes. Pero yo creo que lo verdaderamente importante es que esas discusiones o esas opiniones nos las traslademos dentro de casa. Que la ropa sucia se lava en casa. Y precisamente un asunto concreto con el que Javier Lambán y el PSOE aragonés siempre se mostró muy crítico es la financiación singular para Cataluña. Ayer, preguntado al respecto a Alegría sobre si defenderá igual este asunto desde la portavocía del Gobierno y desde Aragón, esta fue su respuesta. Hablemos y debatamos sobre una nueva financiación que reconozca la singularidad de los territorios, pero también la solidaridad. Porque mire, Ángels, yo quiero que los aragoneses disfruten de unos servicios de calidad, que tengan igualdad en los derechos, en las oportunidades, pero no en contra de que esos derechos y esas oportunidades vayan, digamos, en contra de lo que puedan recibir en la misma legitimidad
los andaluces, los catalanes o los murcianos. Palabras que enseguida cosecharon reacciones del Partido Popular. Su líder en Aragón y presidente de la comunidad, Jorge Azcón, en X, señaló que Pilar Alegría ha dejado claro que su papel es hacer de su partido la casa de Pedro Sánchez y defender todas sus políticas sin importar si perjudican a los aragoneses, incluida la financiación privilegiada, dijo Azcón, a Cataluña. Poco antes, en la misma línea, la secretaria general de los populares en Aragón, Ana Los. Queda claro que el PSOE aragonés no tiene voz propia. Su única voz pasa a ser ya la de la portavoz de Sánchez. Y si toca defender una financiación privilegiada para Cataluña, que perjudica claramente los intereses de Aragón, ya ha demostrado que lo va a hacer a pies juntillas. El PSOE aragonés, con Pilar Alegría, es una herramienta más al servicio del sanchismo. Y va a defender todo lo que sea bueno para Pedro Sánchez, aunque eso suponga ir contra los intereses de los aragoneses. Juan David, ¿qué os han parecido estas primeras palabras, estas primeras declaraciones de Pilar Alegría en una entrevista? Que ha entrado con fuerza, De hecho, cuando has dicho que ha hecho coincidir la renuncia Lambán con la primera entrevista, pensaba que te referías que había hecho coincidir el anuncio de Lambán con el Día Internacional de la Paz, precisamente porque se celebra en muchos colegios e institutos y precisamente porque creo que ha empezado con pie fuerte Pilar Alegría, pues marcando diferencias. Eso está claro que va a haber, veremos si cuando ya tenga esa independencia, esa voz propia, que creo que siempre la ha tenido Lambán, y que ahora guarda las formas con estos mensajes de NX, pero está claro que hay un elemento que va a ser discordante. Recordemos que García Page y Lambán fueron durante los últimos 4 o 5 años, hasta las elecciones del 23, las voces discordantes y los líderes autonómicos que se oponían al estilo de gobierno del presidente Sánchez. Y aquí lo que encontramos es pues una defensa acérrima de la figura del presidente y por tanto también un marco idóneo por parte de la oposición, en este caso del gobierno del Partido Popular y oposición a nivel estatal, para criticar, digamos, tanto la figura del sanchismo como las relaciones con Cataluña. Así que ha entrado con pie fuerte, marcando la agenda. A ella, digamos que se va a caracterizar por este elemento y bueno, vamos a ver hasta dónde llega esa paz aparentemente inicial de Lambán. Yo personalmente creo que Pilar Alegría lo va a tener bastante complicado, lo decían en la entrevista, para defender desde el Consejo de Ministros una postura y luego defender los intereses de Aragón cuando esté en el territorio. Hay que recordar, en la oposición que se está haciendo en estos últimos meses, en estos últimos años, el PP precisamente está confrontando contra el PSOE de Pedro Sánchez. No se está hablando tanto del PSOE Aragón. Todos los ataques que se escuchan en las Cortes son a Pedro Sánchez y a sus políticas. Y Pilar Alegría es la portavoz, es la cara más visible de todas esas medidas. Hombre, yo creo que unas declaraciones que hemos escuchado de ella es, al final, no puede separar lo que es ser ministra del Gobierno Nacional de ser secretaria general del Partido Regional. Acaba de ser nombrada, lógicamente, entonces tampoco ha dado mucho tiempo, pero claro, tiene que tener mucho cuidado. Y lo mismo que está pasando con otros, al final va por delante esa parte ministerial, ¿no? Ese representar a todos, porque al final es en donde están, es el Consejo de Ministros, que no esa portavocía o esa secretaría general en los distintos partidos regionales. Entonces yo creo que eso es lo que vamos a ver en común prácticamente en todos los sitios donde han sido impuestos, porque al final en la mayor parte de los sitios han sido gente impuesta, en el que está en territorio ha tenido que salir, ya ha dejado, no ha tenido opciones, ¿vale? Poco a poco todos han ido teniendo menos apoyos, por lo tanto ni siquiera han llegado a presentarse para que haya esas elecciones internas dentro del partido, porque ha llegado de esa imposición de Madrid en todos los casos, y veremos a ver si les sale bien o les sale mal. Claro, hay dos cuestiones que quiero resaltar. Una, efectivamente, las experiencias de exministras en comunidades autónomas o ayuntamientos ha sido nefasta. Reyes Maroto, Alcaldía de Madrid, salió mal. La exministra Carolina Darias en Canarias también salió mal. Y luego otras figuras, Alboilla en Cataluña, esas experiencias de exministras que van con un renombre. Aquí está la gran diferencia, que ella ya fue consejera, fue también delegada de gobierno y fue también candidata a la alcaldía, ganando por votos al Partido Popular. Entonces no es solamente la ministra de Sánchez, pero evidentemente va a ser el caballo de batalla del Partido Popular. Esa es la primera cuestión, digamos, de esas experiencias de exministras como candidatas. Y la segunda cuestión es quién va a dar la réplica al gobierno de Azcón.
La va a dar Maite Pérez, Darío Villagrasa, desde el Parlamento, pero aquí no vamos a tener a la secretaria general del PSOE dando una réplica en el Parlamento aragonés. La va a dar pues en los medios, en la Secretaría del PSOE a nivel autonómico, pero claro, y además recordemos que también ha estado esa división con Villagrasa y con Pérez respecto a esa sucesión. Entonces, bueno, aquí tendrán que, de alguna manera, llegar a acuerdos internos, a tener una estrategia común, porque no puede haber una voz discordante en el Parlamento aragonés y otra en el Ministerio de Educación. 9:05 de la mañana. Hoy, a todo esto, entran en vigor las medidas del nuevo decreto que aprobó el Consejo de Ministros, es decir, que hoy se recuperan, por ejemplo, las bonificaciones al transporte, aunque en el caso de nuestra comunidad autónoma, digamos que no decayeron porque el Ayuntamiento de Zaragoza y el Gobierno de Aragón las mantuvieron, ¿no? Pero se recuperan también cuestiones como el bono social, como las ayudas por la DANA, como la revalorización de las pensiones con efecto retroactivo desde el 1 de enero. En fin, una serie de medidas que formaban parte de ese decreto ómnibus que el Gobierno central dijo que no iba a trocear y que ha troceado según el Partido Popular, no ha troceado en lo social según el propio Gobierno. La cuestión es que el decreto no es el mismo. Esta es una realidad que es evidentemente innegable. Unas medidas que van a contar también con el apoyo finalmente del Partido Popular cuando se voten. Y esto ha generado el enésimo enfrentamiento entre el Gobierno y la oposición a nivel nacional, entre el Partido Socialista y el Partido Popular. Porque la cuestión de fondo es aquello del relato en lo que insistimos tanto siempre, ¿no? El Partido Popular no quiere asumir que ellos estaban en contra de las medidas sociales y el Gobierno quiere dejar de alguna manera en evidencia al Partido Popular diciendo que ha cambiado su postura. En fin, no sé cómo veis vosotros este asunto. María, empiezo por ti con este tema. Pues bueno, al final esto es lo habitual, ¿no? Donde digo, bueno, el final es que han cambiado mucho, al final iba a salir, ya sabíamos que iba a salir. Ahora mismo que PP vote una cosa u otra da igual porque ya tienen el sí de Junts, por lo tanto este nuevo decreto ómnibus iba a salir de todas formas. Y lo cierto es que, bueno, hay medidas a las que se decía que no iban a votar, como es el tema del Palacete en París, que al final lo han metido también, y sin embargo hay otras medidas de apoyo sobre todo al sector terciario que no han salido dentro de este nuevo decreto nuevamente ómnibus. Entonces, bueno, yo creo que al final estamos en una lucha normal en el que efectivamente van colando cosas que no correspondería, como decíamos el otro día. Yo creo que debería de ser por separado lo que son medidas sociales de lo que son otro tipo de medidas y votarlas nuevamente, pero una vez que tiene ya el sí de Junts, pues daba igual cómo saliera el decreto, como si iban a volver a poner el mismo completamente igual, porque iba a salir de todas formas. Claro, aquí parece que hay acuerdo, que todo se ha resuelto y que no ha pasado nada. Pero en esta semana, solo por poner un ejemplo, al Ayuntamiento de Zaragoza, el hecho de mantener las ayudas al transporte le va a costar 300.000 euros, a razón de 60.000 euros al día. Y esto ha dicho Pedro Sánchez que no lo paga, que esta semana corre a cargo de las instituciones que han decidido seguir adelante. Yo creo que esto es un ejemplo del sainete que estamos viendo en los últimos meses entre el PSOE y sus socios de gobierno. Y también tenemos que preguntarnos qué pasa, por ejemplo, con las ayudas al coche eléctrico, que es precisamente... Esto lo vamos a preguntar a las 9:05. Lo último no te me adelantes, Jorge. Juan David. Sí, pero la verdad que lo que no sé hasta qué punto llama la atención y decepciona son estos giros radicales de guión, ¿no? De repente pasamos Junts, te llamará Sánchez, prepotente, trilero y tal, chantajista, a decir, bueno, puede reflexionar sobre la posibilidad de presentar la moción de confianza. Entonces, de alguna manera se ha sido una política tan a corto plazo, con de alguna manera negociaciones oscuras, ocultas, de forma que a todos nos pilla por sorpresa, y al Partido Popular, por supuesto, que también le ha descolocado, porque se ha fijado una posición en la que quería ir contra los nacionalismos en el sentido del PNV y su palacete, y de alguna manera denunciar pues ese aislamiento de políticas que no correspondían a lo social. Pues ahora se queda sin argumentos, con lo cual pues, en pocas horas tienen que estar reacomodándose, y eso yo creo que no le ha dejado en muy buen lugar. En su momento sí, pudo vender como victoria o derrota electoral esta gran medida hace una semana, que parece que hubiera pasado meses, y ahora pues bueno, tiene que justificar su defensa de una manera un poco recogiendo cuerda. Hubo un tiempo en el que los partidos incidían mucho y sacaban pecho con aquello de lo de las negociaciones con luz y taquígrafos, ¿no? Con lo de las puertas abiertas. Esta expresión ha quedado ya un tanto obsoleta.
ahora digamos que estamos en otra normalidad, que es la de las negociaciones más a última hora, ¿no? Claro, que no sé cuál es el modelo que es el adecuado, ¿no? Imaginaos que en este último decreto, por ejemplo, sí accede a lo que pedía Junts y saca, por ejemplo, el palacete que quería el PNV. Pues es que al final necesita todos los votos para salir adelante, con lo cual habría tenido otro frente abierto con otro partido distinto, y eso es lo que no se puede permitir, porque realmente es que necesita cada uno de los votos que están dentro de los partidos que están en el acuerdo. En fin, ahora seguimos con este asunto también, y ahora hablamos, como decía Jorge Lisbona, de qué pasa con el coche eléctrico, de qué pasa con las ayudas al coche eléctrico que estaban recogidas en el primer decreto ómnibus. Ahora lo comentamos. 9 de la mañana. Así que lo primero es reordenar la información de esta mañana de jueves. Día frío. Ana Sánchez Borroy, ¿dónde ponemos la mirada ahora mismo? Buenos días. Buenos días. En los 70 ponentes y 500 expertos de 12 países, incluyendo a 2 premios Nobel, que se dan cita hoy y mañana en Zaragoza para debatir sobre cómo será la medicina del futuro. Concretamente se fija la mirada en 2044. Dentro de casi 20 años se prevé que los avances científicos y tecnológicos puedan acelerar los diagnósticos, reducir las dudas en el proceso de cribado de enfermedades o robotizar por completo los servicios quirúrgicos. A las 10:15 de la mañana será la inauguración oficial. Hoy aquí en Aragón Radio hemos hablado ya con Manuel Doblaré, el investigador del Instituto de Investigación Sanitaria de Aragón y del comité organizador del Congreso Medicine 2044. Muy difícil pensar que un país como España, con un sistema de sanidad universal que atiende a todos, con un envejecimiento progresivo importante, con un incremento del número de crónicos, discapacitados, etcétera, pueda atender a todas esas necesidades si no hay un cambio drástico. Y ese cambio drástico, creo que la única manera es que venga del lado y del camino de la tecnología. La inteligencia artificial puede jugar muchísimos papeles. No olvidemos que en realidad lo que hace es esencialmente ayudar a la toma de decisiones. Hoy además tenemos pleno en el Ayuntamiento de Zaragoza. Nos vamos en directo a la Plaza del Pilar. Guillermo Pemán, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días, comenzará a las 9:30 y en él se aprobará de manera inicial la recalificación de los suelos del skatepark de Vía Hispanidad para la construcción de viviendas. Antes se llevará a cabo una votación solicitada por Vox para evitar que esta operación se tramite por la vía urgente. El equipo de gobierno ha aceptado esta petición, por lo que vecinos y entidades interesadas dispondrán ahora de 30 días para presentar alegaciones. Todo ello en un pleno en el que también se declarará aprobada la prórroga del presupuesto de 2024 a la espera de que el de 2025 sea aprobado en el pleno de febrero. Se debatirán 14 mociones, entre ellas el PSOE pedirá al Gobierno de Zaragoza que rechace la privatización del servicio de control de accesos en el edificio Seminario y en cualquier otro edificio municipal y que garantice la presencia policial. Vox volverá a insistir en la prolongación de la línea 1 del tranvía y en la necesidad de impulsar una investigación externa e independiente sobre el accidente ocurrido el 17 de diciembre en la línea del tranvía en el que falleció una niña de 12 años. CEC, Zaragoza en Común, exigirá la paralización de las iniciativas para la construcción de un piso superior en el edificio de La Lonja y también promoverá su declaración como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. El PP defenderá una iniciativa para solicitar al Ministerio del Interior que dé el visto bueno al acuerdo entre Ayuntamiento de Zaragoza y Delegación del Gobierno para la adhesión definitiva de la ciudad al sistema Biogen. Huesca también celebra pleno, en este caso será esta tarde a las 5:30, y está previsto someter a votación para su aprobación definitiva las cuentas municipales para 2025, que ascienden a 68 millones de euros, casi un 12% más que en 2024. María Ángel Pérez. Tras su ratificación en el Pleno y su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia el 3 de febrero, el presupuesto será efectivo como norma básica de gestión del Ayuntamiento, sesión en la que además se abordará la creación de un complejo deportivo de fútbol que se ubicaría al sur de la ciudad, un proyecto cuyo avance contaba con el apoyo de todos los grupos políticos en la última Comisión de Urbanismo. Y entre las propuestas de resolución que se debatirán está la de solicitar más financiación al Gobierno de Aragón, que el Castillo de Loarre sea Patrimonio Mundial de la UNESCO o que el aeropuerto sea un centro de formación en emergencias. Además, las obras del nuevo cuartel de la Guardia Civil en Utrillas entran en su recta final. Hoy las visitan el delegado del Gobierno en Aragón y representantes de la Sociedad de Infraestructuras y Equipamientos Penitenciarios y de la Seguridad del Estado. Eva Lázaro. Las obras del nuevo cuartel de la Guardia Civil de Utrillas comenzaron a principios de 2024 en una parcela cedida por el Ayuntamiento en la Avenida de Valencia y suponen una inversión de 3,5 millones de euros. Consta de 2 edificios que suman 800 metros cuadrados, uno para dependencias oficiales y otro para viviendas para los agentes. La obra civil está prácticamente terminada, ahora falta equipar este cuartel. Esta infraestructura se llevaba solicitando al Gobierno de España más de 15 años, dada la mala situación del cuartel anterior que tuvo que cerrar
reparar por daños estructurales y se presta el servicio en las antiguas escuelas y los guardias civiles y sus familias fueron alojados en viviendas que también cedió el ayuntamiento. La Benemérita cuenta con una plantilla de 12 agentes en Utrillas. Fuera de España, continúa la búsqueda de supervivientes del accidente por el choque de un avión comercial con un helicóptero sobre el río Potomac en Washington. Viajaban en total 67 personas. Y en deportes, el CaixaBank Zaragoza logró la clasificación para los cuartos de final de la FIBA Eurocup. Pepe Borque, ¿qué tal? Buenos días. ¿Qué tal, Ana? Buenos días. El equipo se impuso por 80-68 al Marussi, logrando ese pase cuando todavía falta una jornada de la fase de grupos. Porfirio Fisac felicitaba a su equipo. Felicitar a los jugadores, felicitar al club, felicitar a la afición porque hemos conseguido como mínimo ya ese pase a cuartos de final y es algo pues muy bonito y siempre muy agradable. El grupo ya se está viendo que era complicado en todo momento. En la última jornada, el equipo se medirá al Tofaş Bursa turco con la primera posición del grupo en juego. En cuanto al mundo del fútbol, el Real Zaragoza entrena hoy en la Ciudad Deportiva, pendientes de Azón y Arriaga, que ayer trabajaron al margen. Para el encuentro ante el Cádiz será baja Lluís López por sanción, además de Cosa y Nieto por lesión. Por cierto, que el División de Honor Juvenil logró ayer el pase a los cuartos de final de la Copa del Rey tras eliminar al Villarreal. Por su parte, la Sociedad Deportiva Huesca también entrena hoy, pendientes de Unzueta y Javi Pérez, que ayer seguían al margen del grupo. Y nos queda el tiempo, Luismi Pérez, buenos días. Buenos días, se van extendiendo las lluvias y las nubes ahora mismo y casi toda la provincia de Huesca y el norte de Zaragoza ya tienen esa lluvia o esa nieve. Atención porque a lo largo de la mañana y mediodía la cota será baja entre los 800 y los 1000 metros, en algún momento incluso por debajo, en la Jacetania, en el Sobrarbe, en el Alto Gállego o en las 5 villas. También esas lluvias y nevadas van a alcanzar la provincia de Teruel, con un poquito más de extensión a partir de media mañana, y por tanto va a ser una jornada más bien plomiza y con viento cada vez más intenso, esta tarde más generalizado, a la vez que esta tarde sí que se abrirán algunos claros, con algunas nevadas en las cordilleras. Mañana poco a poco las nubes se irán rompiendo y el viento todavía será insistente, básicamente por la mañana. Buenos días, Aragón. Javier de Sola. 9 de la mañana, 6 minutos. Aquí seguimos en el tiempo de tertulia con Juan David Gómez Quintero, con María López, con Jorge Lisbona. Estábamos comentando hace un instante lo que incluye el nuevo decreto publicado ayer en el Boletín Oficial del Estado y que entra en vigor hoy del Gobierno. Estábamos comentando también las cuestiones que quedan fuera. Una de las cuestiones que quedan fuera son efectivamente las ayudas al Plan MOVES 3, así que vamos a abordar este asunto y el impacto que tiene con Raúl Morales, que es el director de comunicación de Faconauto. Señor Morales, ¿qué tal? ¿Cómo está? Muy buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. Bueno, ahora mismo, ¿en qué punto se encuentra la negociación o qué posibilidades hay de que esas ayudas sí salgan adelante con otro decreto? Bueno, lo principal es recalcar que ahora mismo no hay ayudas para la adquisición de vehículos eléctricos. El MOVES 3 decayó, y no solamente el MOVES 3, sino esa ayuda del 15% de bonificación del IRPF hasta 3.000 euros, que también estaba ayudando mucho a tomar esa decisión de compra de vehículo eléctrico. Ahora mismo nosotros lo que estamos trasladando al Gobierno es la necesidad de acelerar esas negociaciones para que los ciudadanos tengan de nuevo a su disposición esas ayudas del MOVES 3 o de un nuevo tipo de ayudas que permitan salir de lo que ya está ocurriendo. Y lo que ya está ocurriendo es que los pedidos de vehículos eléctricos se han desplomado en los concesionarios. Le iba a decir, usted representa a la Asociación de Concesionarios Oficiales de España. Lo que notan en los concesionarios es que si no hay ayudas, cae la venta de coches eléctricos. Bueno, lo que estamos notando ahora mismo es que las operaciones que estaban encima de la mesa se han paralizado. Es decir, las matriculaciones de vehículos eléctricos van a frenar en seco. No es lo que ha ocurrido este mes de enero, que estaban creciendo al 30%, un crecimiento muy, muy importante, porque el sector estaba empujando con fuerza esas matriculaciones de vehículos eléctricos, dado que tenemos que cumplir con unos objetivos de emisiones de CO2 a final de año, porque si no tendremos esas multas importantísimas por parte de la Unión Europea, y para cumplir con esas emisiones el sector contaba con las matriculaciones de vehículos eléctricos que, como digo, estaban creciendo de forma importante en enero. Pues bien, eso ha acabado y lo que estamos viendo ahora a pie de concesionario es que
las peticiones de vehículos eléctricos, esos pedidos de vehículos eléctricos han desaparecido ya de los concesionarios. Oiga, señor Morales, ¿y qué pasa con los que se hayan comprado un coche eléctrico en estos primeros días del mes de enero? Porque ayer leíamos que las solicitudes registradas desde el 1 de enero quedaban anuladas. Sí, ayer efectivamente el IDAE, que es quien gestiona las ayudas del Plan Smoves y luego traslada ese presupuesto a las comunidades autónomas, publicó una sentencia de la Abogacía del Estado que decía que efectivamente las peticiones del Moves 3 a partir del 1 de enero tampoco estaban cubiertas, del 1 al 22 de enero tampoco estaban cubiertos. Ahora mismo hay mucha incertidumbre respecto a esto también, porque el IDAE retiró esa sentencia de la Abogacía del Estado de su portal. Incluso hay comunidades autónomas que, digamos, no consideran esa sentencia ese dictamen de la Abogacía del Estado. Ahora mismo hay incertidumbre sobre este tema y estamos intentando recabar la información para saber si finalmente esas solicitudes del 1 al 22 de enero pueden entrar o no en el Moves 3. Lo lógico que sería que esas solicitudes sí que entrasen dentro del Moves 3. Porque si no entraran, ¿qué consecuencias podría tener? Claro, estoy pensando en el que se haya comprado un coche eléctrico, ¿no? El 6 de enero. Si no entraran, estaremos hablando de que entre 5.000 y 6.000 solicitudes decaerían también, y serían 5.000, 6.000 familias, compradores que contaban con esa ayuda cuando adquirieron su vehículo eléctrico, y de esta manera pues perderían la ayuda. Como digo, lo lógico sería que quien presentó la documentación antes del 22 de enero pues pudiera tener, que es cuando decayó el Moves 3, pudiera tener acceso a esa ayuda. Pero como digo, ahora mismo hay mucha incertidumbre porque el IDAE retiró esa sentencia ayer de su portal y porque hay comunidades autónomas que están apuntando en una dirección diferente. Están apuntando a que efectivamente esas ayudas sí que entrarían dentro del Moves 3. Raúl Morales, director de comunicación de Faconauto, como siempre. Muchísimas gracias. Un saludo. Gracias a vosotros, un saludo. Lo que queda claro, María, es que el coche eléctrico necesita de ayudas para tener una buena acogida por parte del que compra, porque el coche eléctrico sigue siendo un desembolso demasiado importante, inasumible para la mayoría de los bolsillos. A ver, yo creo que de forma generalizada siempre se da un alza, en función de cómo vaya a estar la legislación, siempre se da un alza de ventas en diciembre y se da una bajada en enero. Y esto muchas veces es simplemente por el impuesto de matriculación o por los impuestos que puedan venir. Como esos impuestos se pasan en los primeros días de enero, dependiendo de cómo vayan, pagas un año entero prácticamente con las cuotas como estén marcadas del año anterior. Entonces, él ha incidido varias veces en las matriculaciones, lo cual no son las ventas. Las matriculaciones pueden ser de coches solicitados 3 o 4 meses antes, que por el efecto de que tú quieres al final personalizar tu coche, entra en la cadena de suministro y a ti te llega unos 3, 4 o 6 meses más tarde en función de la selección que hayas podido hacer. Entonces, él hablaba de que han bajado las matriculaciones y que lo que se ha disminuido han sido las ventas y que además las que ha habido desde el 1 de enero se han anulado. Yo aquí me gustaría meter, aparte de lo que son las medidas del gobierno, los anuncios que han llegado de los coches chinos a 19.000 euros prácticamente, un coche eléctrico 100% con prácticamente los mismos extras que puede llevar un coche europeo, y esa esperanza de llegada cómo ha podido modificar, porque claro, estamos hablando de prácticamente la mitad de precio de una tecnología que hoy en día ya no nos parece tan mala y que tarde o temprano va a entrar, porque a los europeos nos cuesta mucho fabricar esos coches, porque al final tenemos que importar la mayor parte de las materias primas, y ellos los hacen con materias primas que tienen origen en su país. Entonces, yo creo que aquí se han mezclado dos cosas. Primero, el hecho del cambio de año y lo que eso conlleva de forma tradicional todos los años en todos los tipos de modelos, y por otro lado, esta bajada o esta caída en estos momentos de esas posibles ayudas, que si hablamos de un coche de 35.000, 39.000 euros, pues claro, perder una ayuda de 3.000 euros más una desgravación, más una posibilidad del Moves dando a cambio tu coche, pues a lo mejor ya no lo das, y lo que haces es que vendes tu coche de segunda mano a un precio mucho mayor y prefieres comprarte otro tipo de vehículo sin tener la ayuda. Porque si ibas al Moves,
no podías vender tu coche de segunda mano, lo tenías que dejar en el concesionario para poder hacer esa baja y justificar con eso la subvención. Yo creo que hay una palabra muy importante que la ha repetido Raúl varias veces en la entrevista, que es incertidumbre. Y es que la gente ya no sabe a qué atenerse. Creo que son muy pocos los ciudadanos que en estos momentos se pueden comprar un coche eléctrico a pulmón, y que por más que esto se pueda arreglar en las próximas semanas o en los próximos meses, va a tener serias consecuencias. Por poner simplemente un dato sobre la mesa, en Aragón las ventas de los coches eléctricos cayeron más de un 27% en 2024, se vendieron 897, ni 1000, y eso que estamos moviéndonos, nunca mejor dicho, hacia una economía de cero emisiones, una economía verde. Yo no sé a quién beneficia todo esto. Bueno, yo creo que a nadie, porque estamos a 10 años de tener que cumplir la normativa europea que prohíbe la fabricación de coches diésel y gasolina. Y el porcentaje de implantación del coche eléctrico en España está en torno al 2%. No sé cómo vamos a alcanzar un 98%. No es obligatorio que todo el mundo lo tenga, es que se dejan de producir. Pero aún así estamos muy lejos de poder acercarnos a los objetivos de cero emisiones, y además los países mediterráneos y del este somos los que llevamos una peor tasa de cobertura de coches eléctricos si nos comparamos con países de la región escandinava o de la región también norte europea. Así que yo creo que es fundamental este tipo de ayudas. Está claro que sin ese estímulo e incentivo, tanto fiscal como económico, no hay compra, y por tanto para alcanzar esos objetivos se requiere más inversión pública, porque de lo contrario no vamos a llegar. Esta mañana hemos hablado con Rubén Nido, portavoz de la Policía Nacional. Hemos estado comentando el caso de violencia de género que se produjo ayer en Zaragoza, en el barrio de Las Delicias. Ya saben que hay un hombre detenido. Nos contaba Rubén Nido que pasará a disposición judicial en las próximas horas, que la mujer agredida ha evolucionado favorablemente de las heridas que sufrió en la cara, en los brazos, en las manos, y que en este caso, nos decía el portavoz de la Policía Nacional en Aragón, ha sido muy importante la colaboración ciudadana, la colaboración de los vecinos. Pues cuando hablamos de malos tratos, de violencia de género, ya no solo entre parejas, sino también malos tratos de padres a hijos, hijos a padres o cualquier otra familia, es muy importante la colaboración ciudadana. Los vecinos son los que están escuchando esos gritos. En la mayoría de los casos, o esas peleas, en la mayoría de los casos, la víctima no va a poder avisar al 091, no se va a poder llamar porque en ese momento están pues en el cúspide de la pelea, digamos, o de esa agresión que se está produciendo. Con lo cual, la colaboración ciudadana siempre es esencial en estos casos. Juan David, y empiezo este asunto por ti como sociólogo, porque nos contaba Rubén Nido que ellos desde la policía observan, aprecian, ven que ha habido un cambio de tendencia, ¿no? Antes decíamos una frase que yo creo que podemos entender y compartir todos, que lo de que la visión de hace unos años de que las cosas de casa cada uno las solucionaba en su casa, eso parece que ha cambiado, ¿no? Y que ahora sí hay, digamos, no sé si un compromiso o una preocupación o una atención, o cuál sería la palabra exacta, por lo que pasa, en fin, por la salud de lo que pasa a nuestros vecinos, a nuestras vecinas, o por una agresión que pueda estar sufriendo, ¿no? Claro, yo creo que es uno de los resultados de las conquistas que se han hecho a nivel público, a nivel social, también de movimientos sociales, del feminismo y de las políticas de Estado, y es cambiar la concepción de ser un problema particular de tipo privado a un problema público. Y no solo un problema público, un problema de salud pública, que cuesta la vida a decenas de mujeres al año, y también la seguridad y la protección a miles de mujeres al año. Con lo cual, es un cambio muy importante de visibilidad pública de este problema, de salud y de salud pública, y es un concepto que acuñaron hace unos años los expertos en este tema, y es que la relación de agresión o de violencia no es solamente entre el victimario y la víctima, sino que hay algo que se llama los marcos de conformidad, es decir, el entorno es fundamental. Un entorno que guarda silencio, un entorno que dice, mira, no hagas escándalo de esto, déjalo estar, es un problema para la sociedad. Pero si ese entorno, ese marco, deja de ser conformista con el problema y denuncia, llama, anima a las víctimas, acompaña, pues va cambiando el foco del problema, y el problema ya no es la víctima, sino el agresor y el rechazo social del agresor. Así que es un paso importante que tiene que ver con los resultados de políticas y de acciones de estos últimos 15 años. Yo creo que esta es una lacra que evidentemente hay que combatir con todos los medios, y precisamente ahí radica la importancia de que Zaragoza se adhiera de una vez al biogen. Es una cuestión en la que se llevan meses trabajando, se llevan meses de negociaciones. En noviembre ya se dijo
que era inmediato, que iba a ser esa misma semana. Luego, en diciembre, el delegado dijo que no era una prioridad, que el gobierno tenía que dedicar sus esfuerzos a otros asuntos como la DANA. Y ahora lo que se dice es que el Biogen ha quedado obsoleto y que vamos por el Biogen 2, que hay que renegociar todo. Yo creo que es normal que el Ayuntamiento de Zaragoza esté molesto y es algo que se va a ver hoy mismo en el Pleno. Yo creo que a nivel de ciudadanía ha habido también un cambio, y es que antes, hace unos años, cuando tú oías algo o cuando sabías que a alguien le estaban pegando, ¿no? o que podía ser agredida, y tú como externo querías poner una denuncia en su nombre, si luego esa mujer no la ratificaba, no servía para nada, porque tú no podías dar muestras más que simplemente algo que habías escuchado o alguien que habías visto y que tú pensabas que podía haber esos indicios. Pero esa mujer lo tenía que ratificar. Y no siempre era así, porque al final... pues bueno, sabemos que a veces el problema es que son dependientes de esa persona que realmente les está agrediendo. Eso poco a poco yo creo que también ha ido cambiando, y que esa fortaleza con tus propios vecinos o con tu familia, con algo que ya ha cambiado, o sea que efectivamente ya no a veces se ven ellas como las víctimas, sino que son ellos los que empiezan a ser los mal vistos, y que no pasa nada por decirlo. Eso, sentirte acompañada y que no sea una vergüenza tuya, sino que sea una vergüenza del agresor, que también es muy importante el cambio de mirada que ha tenido el caso francés. Yo creo que eso poco a poco lo va a hacer, porque antes lo que había realmente es que tú podías hacer esa denuncia, pero si luego no la ratificaba, llegaba un momento que ya no podías hacer nada más que consuelo, no podías hacer otra cosa por las mujeres agredidas. En la recta final de la tertulia, un asunto más, una cuestión más. Una encuesta encargada por Teruel Existe asegura que un 83% de las personas consultadas en Maestrazgo y en Gúdar-Jabalambre se opone a la instalación de los parques energéticos proyectados en el macroproyecto de renovables previsto por el clúster Maestrazgo. Esperanza. Vamos a empezar recordando que estamos hablando de un proyecto promovido por la empresa Forestalia, que se hizo público en el año 2020 y que contempla la construcción de 20 parques eólicos con 125 aerogeneradores en las montañas de la provincia de Teruel. Esta es una propuesta, es un planteamiento polémico que está confrontando las opiniones en el territorio de quienes defienden que va a suponer una importante inyección económica y de empleo en la zona, y de quienes rechazan el impacto medioambiental en zonas de la red Natura 2000. Dicho esto, desde Teruel Existe formación crítica con este proyecto. Se ha encargado un sondeo para recabar opiniones. Una empresa especializada ha hecho entrevistas a 184 personas de entre los más o menos 5.400 vecinos que hay en los municipios de esta zona. Dicho esto, según esta encuesta, como ya hemos apuntado, el 83% de los encuestados rechaza el proyecto. Un 35% dice que no ha recibido información sobre este proyecto en ningún momento, y señalan sobre todo a los ayuntamientos por no actuar o informar con transparencia. Un 72% considera, por lo anteriormente dicho, que el proyecto está generando problemas sociales en la zona, y un 79% considera que va a afectar a los atractivos turísticos del entorno. Por todo ello, para Teruel Existe, estos resultados demuestran que el rechazo al clúster del Maestrazgo es mayoritario. Escuchamos a la diputada Pilar Buj. El relato político de los alcaldes de Viento Alto es falso, porque la instalación de los macroparques no iba en su programa electoral. Y segundo, porque gracias a la labor de Teruel Existe y de otras organizaciones como Paisajes de Teruel, los habitantes han conocido la realidad de lo que les esperaba, que no es ni mucho más empleo, desde luego, ni riqueza para su territorio. Bueno, como hay una encuesta de por medio, voy a volver a empezar otra vez con el sociólogo, con el permiso de la economista y del periodista. Bueno, en cualquier caso, más allá de la representatividad que pueda tener la encuesta, que ahora si quieres entramos en esto, Juan David, desde luego, evidente, vemos políticamente, Teruel Existe sigue con la mirada puesta en este asunto, que es uno de los, que interesa al partido, a la formación, y socialmente lo que es evidente, más allá de la cifra, etcétera, etcétera, es que seguimos con dos almas, ¿no? O con dos visiones de una misma realidad. Claro, tres cuestiones muy rápidas. La primera, creo que como movimiento social tenía más legitimidad para este tipo de denuncias, pero cuando Teruel Existe se convierte en partido político, ya lo que hay que ver también son los posibles intereses partidistas. Esto está claro, cambia la perspectiva y el punto de vista del actor. La segunda cuestión, no deja de tener razón, es decir, puede haber elementos en los que se señale
que el modelo de desarrollo que se está persiguiendo no es el modelo de desarrollo que quiere buena parte de la población. Ya hemos visto campañas como lo de una transición, sí, pero no así, no de esta manera, con parques eólicos gigantescos, con proyectos fotovoltaicos que también afectan el paisajismo y el turismo de la zona. Y ya lo tercero, como elemento curioso, es pues que la encuesta de alguna manera no es suficientemente representativa. Son 150 personas las que están diciendo que no. Y 150 personas de 5.400 no es muy representativa. Pero bueno, digamos que podían haberse esforzado más en un estudio un poco más detallado, lo que no significa que haya, junto a otros motivos y a otras expresiones populares o, digamos, de la zona o comunitarias de la zona, de quejarse para que este tipo de modelo no traiga más problemas, no afecte el atractivo turístico. Y también una cosa que me parecía interesante en la encuesta, muchos se quejan de desinformación. Es decir, no conocen las repercusiones que puedan tener sobre su territorio, y esto, por supuesto, es fundamental, la consulta previa a las comunidades sobre los proyectos que les van a afectar directamente. Este es un asunto que se ha debatido largamente en las Cortes de Aragón, y yo creo que las últimas iniciativas han sido rechazadas con los votos de PP, PSOE y PAR, es decir, que hay una mayoría en contra de los intereses, en este caso de Teruel existe, y hay que decir que después han pasado simplemente horas de esa encuesta, y partidos como el Partido Aragonés, como el PAR, no han tardado en salir a dar sus propios datos y recordar que, por ejemplo, el 89% de los habitantes del Maestrazgo y Gúdar no votaron a Teruel existe en las pasadas elecciones. Hay que tener en cuenta también la otra parte, que son todos esos beneficios. Se traducirían en más servicios, a lo mejor podría ayudar a atraer emprendimientos, y muchos ayuntamientos, pequeños ayuntamientos, duplicarían sus presupuestos. Sí, ya cuando salió el proyecto ya hubo muchos alcaldes que estaban a favor, porque al final ellos decían que es verdad que se está diciendo el paisajismo, que se está diciendo temas medioambientales, pero si al final no está en su territorio, que puede ser un metro después más a la derecha o más a la izquierda, y que ya sea territorio de otro pueblo, incluso de otra comunidad autónoma, esos parques se van a instalar de todas formas. Lo único que los beneficios que deje o los ingresos que deje de forma natural pues van a ir a otros ayuntamientos, a otros sitios, cuando el daño paisajístico va a ser prácticamente el mismo que podía tener, ¿no? Y por qué no ellos tener en este caso estos beneficios. Claro, eso al final han sido unas respuestas que han dado parte de los alcaldes, y sin embargo, pues bueno, pues la gente que a lo mejor puede tener esos negocios turísticos, algunos han opinado de forma contraria. Cuando son proyectos de este tipo, normalmente son de exposición pública y suele haber alegaciones. El problema es que la mayoría de nosotros no pasamos todos los días por el ayuntamiento, por la comunidad autónoma para ver, o no nos metemos en internet para ver qué proyectos puede haber y presentar alegaciones de forma particulares, con lo cual yo creo que habrán seguido el procedimiento que tenía que haber. Además son proyectos que llevamos ya muchos años hablando de ellos, pero que conforme se acerca la construcción del mismo, pues claro, ya todo el mundo lo ve encima y llegamos a unos plazos en los que no se puede hacer mucho más. Y efectivamente, pues esta encuesta, como decías, yo creo que ha tenido también una parte de interés partidista que, bueno, que poco a poco pues va pasando la legislatura y todo el mundo va sacando ya, preparando su camino. Claro, yo creo que están abocados a tener que buscar también algún tipo de acuerdo, en el sentido de poner de relieve los intereses y necesidades de todos los actores de la zona y de alguna manera reformular este clúster, o ni el prohibicionismo que aísle a los proyectos que puedan generar mejoras, pero tampoco el, digamos, vía libre a cualquier tipo de proyecto sin medir las consecuencias. Recuerdo una experiencia muy positiva que ocurrió aquí en Aragón, precisamente, que fue la Mesa del Agua, donde precisamente regantes, agricultores, Confederación Hidrográfica, etcétera, se reunieron para buscar unas medidas que permitieran también pues trabajar la política hidráulica de tal manera que se escucharan todos los afectados, ¿no? Los residentes en los municipios de los embalses, de las cuencas de los ríos, pero también las personas que trabajaban con la agricultura y con los regadíos. Así que yo creo que fundamental para que un desarrollo sea sostenible, tanto ambientalmente como socialmente, fundamental sentarse y negociar con este tipo de fuerzas que, aunque tengan esta vertiente política, pues también tienen una base social a la que hay que escuchar. Cerramos. Y 28 a las 9. Banda sonora del día, a ver si adivinan quién ha elegido hoy.
te sienta bien el otoño. Qué gusto volverte a ver. Me recuerdas, soy el plomo que por el 73 investigo tus costumbres y registro tu intimidad para coincidir contigo. Hoy pone la banda sonora Jorge Lisbona. Hola, Jorge. Hola. Tú dirás. La pone Serrat, que es un cantante al que Javier Lambán ha citado en infinidad de ocasiones en todos estos años de carrera política. La canción se llama Entre un hola y un adiós. Pertenece al disco Nadie es perfecto y habla de una relación, digámoslo así, imposible. Así que yo creo que con esto ya está todo dicho. Adiós, Jorge. Adiós. Y con él su corazón, el que te decía hola, y al que decías adiós. Que vaya muy bien la mañana. Juan David, María, buen día, buen jueves. Feliz día para todos. Ahora seguimos Retertulia. Cuántos metros soñolientos no habré dejado escapar por atravesar contigo las tripas de esta ciudad, para volar en tu enjambre, por tener algo en común. Me amigué con tus amigos, conservo algunos aún. Vencí el vértigo a las cumbres por llegar a tu nivel y por rozarte el vestido hacía cualquier papel. Cuántas volteretas vanas para llamar tu atención, solo por decirte hola y oírte decir adiós. Me halaga que me recuerde como tu primer amor, aunque tal vez me confundes con algún otro señor. Buenos días, Aragón, con Javier de Sola. We will make America great again. God bless you and good night. Is always worth fighting for. And that's the fight we are in right now. Ukraine wants peace. Europe wants peace. Who is the only one who wants war? Мирным, свободным. Putin will fail and Ukraine and Europe will prevail. Juro por la memoria eterna de nuestro amado jefe y comandante Hugo Chávez. ¡Yanquis de mierda! ¡Váyanse al de la carajo! Paz, la prosperidad, la igualdad y la nueva democracia. Lo juro por la historia. Lo juro por mi vida. ¡Cúmplase! Las voces internacionales que nos recuerdan que nos abrimos al mundo, que abrimos tiempo de tertulia internacional. Esta mañana con Eduardo García, politólogo, descifrando la guerra. Eduardo, ¿qué tal? Muy buenos días. ¿Qué tal, Javier? Buenos días. Y con Rafa de Miguel, periodista, corresponsal del diario El País en Londres. Hola, Rafa, ¿qué tal? Muy buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Qué cuentan esta mañana los periódicos londinenses, Rafa? Pues hombre, como podéis imaginar, el Times y como el resto de periódicos están abriendo con ese accidente de avión terrible en Washington. Es la noticia fundamental, me imagino que allí también, ¿no? Sí, aquí vemos los periódicos también repletos de eso. Hace un ratito hablamos con Miquel Alcázar, que nos decía que bueno, que va a haber que esperar a la investigación. Él estuvo viviendo, nos ha contado 6 años prácticamente a 500 metros del lugar en el que se ha producido el accidente. Dice que difícilmente explicable en un país
que presume además de tener el sistema de seguridad aérea más seguro, valga la redundancia, de todo el planeta, ¿no? Así que vamos a ver, bueno, vamos a esperar. Absolutamente. Vamos a esperar. Sí. Rafa, leí ayer en el Times los resultados de una encuesta que viene a decir que más de la mitad de los británicos quiere restablecer la pena de muerte en el país. Sí. La situación en este país, como en el resto como en muchos otros países europeos y como en Estados Unidos, es cada vez más polarizante. Hay una sensación general, sobre todo entre los politólogos, muy preocupante a la hora de analizar las nuevas generaciones, porque existe una querencia cada vez mayor hacia el autoritarismo y hay un creciente sentimiento xenófobo en todo el país, que resulta muy preocupante y que ha sido alimentado por fuerzas, por ejemplo, como Reform UK, el partido populista que lidera Nigel Farage. La verdad es que el actual gobierno, el gobierno laborista, que tiene una ventaja parlamentaria aparentemente sólida, se encuentra sin embargo en una situación muy delicada y algunos empiezan a sugerir ya que podría no aguantar ni un mandato. En este país, como está ocurriendo en otras muchas partes, ya te digo, la polarización es absoluta. ¿Qué os parece? ¿Qué te parece, Eduardo, esto de que haya una parte mayoritaria de la sociedad o de las sociedades que quiera recuperar la pena de muerte? Porque no sé qué saldría si hiciésemos esta misma encuesta aquí en el caso de España, la verdad. Pues mira, es uno de esos muchos debates que nos habla de esto que en ciencia política, sociología, se llama la ventana de Overton, ¿no? Es decir, dónde está el límite de lo que se puede decir y de lo que se puede defender en la discusión pública, que eso también es una discusión en sí misma, ¿no? Porque a lo largo de las décadas, con el paso del tiempo y como consecuencia de la intervención de partidos políticos, medios de comunicación, figuras públicas, etcétera, pues esos límites del discurso y del debate público se van moviendo. Y creo que el debate con respecto a la pena de muerte, como otros muchos debates que se están dando o en la práctica medidas como las deportaciones masivas en Estados Unidos ahora mismo con la vuelta a la Casa Blanca de Donald Trump, nos hablan de un movimiento en la ventana de Overton. Es decir, así como hace, podemos decir, 10, 15 años, 20 años en Europa y fundamentalmente en América Latina fueron los movimientos de izquierda, los partidos de izquierda los que desplazaron esa ventana de Overton, en el sentido de que se empezó a poder hablar de cosas que quizá en los años 90 eran casi una locura, ¿no? Como, no sé, expropiaciones, ¿no?, en el campo económico, o fuertes regulaciones de los sectores energéticos, etcétera, o incluso de términos como el de las fronteras abiertas, que durante muchísimo tiempo fue un tabú. Pues hoy quien consigue desplazar esa ventana de Overton son los partidos de derecha radical, tanto en América Latina, Estados Unidos también, como en Europa. Hace 5 o 10 años, es que el debate de la pena de muerte en el Reino Unido prácticamente ni se podría haber tenido. Habría sido una inventiva de algún loco y habría sido pues casi que defenestrado de la arena pública, y hoy son temas que sí se pueden tratar. Creo que es la clave del ciclo político actual en Europa, el auge de las derechas radicales, que lo vemos en lo práctico, en las elecciones, en los procesos electorales, y cómo entran incluso en muchos gobiernos, en algunos casos desde un punto pues de mayoría, ¿no?, de fuerza, como es el caso italiano o húngaro, pero tiene otra connotación, tiene otra variante, que es la variante social, discursiva, ideológica, dentro de la cual pues es clave. Está consiguiendo los partidos de derecha radical que los términos de la política se juegan dentro de su tablero, con sus palabras y, sobre todo, lo más importante, con sus discusiones. Sí, porque la clave aquí, si me permitís añadir, es que estoy completamente de acuerdo con lo que acabas de comentar, pero lo realmente preocupante, cuando dices tú que hace 5 o 10 años un debate como el debate de la pena de muerte habría sido impensable en una sociedad, en una democracia liberal como es la británica, el cambio tiene mucho que ver con el cambio experimentado en los partidos que se llaman los mainstream, los tradicionales, el Partido Conservador, o incluso te diría que en algunos momentos el Partido Laborista. Es decir, el Partido Conservador habría sido el primero. Por ejemplo, os voy a poner un ejemplo muy claro que a mí todavía me ha escandalizado semanas después, cuando Elon Musk empezó a soltar diatribas contra el actual primer ministro laborista, Keir Starmer, a través de su red social, a través de X, y le llegó a llamar directamente dictador, estalinista, prácticamente exigió su dimisión, pidió que hubiera una rebelión dentro del propio país para cambiar de gobierno, apoyó abiertamente a personajes dudosos de extrema derecha como Tommy Robinson, y en vez de encontrarse con una oposición radical por parte del Partido Conservador, que en otras circunstancias directamente no habría tolerado esa injerencia ni ese tono en el discurso, encontró
cierta condescendencia, cierta complicidad, que a mí es lo que me resultó más alarmante de todo. O sea, la idea de que los partidos que supuestamente tenían que proteger la institucionalidad habían renunciado a esa prerrogativa y a esa obligación, a ese modo de actuar, y directamente se ponían del lado de los demagogos. Esa es la parte que más me preocupa. Creo que, como tú decías, han contaminado el discurso de tal modo que algunas cosas que hasta hace nada eran impensables, ahora mismo forman con cierta normalidad del debate público. Bueno, sobre debates que no es que fueran impensables, pero sí quizá resoluciones de esos debates que fueran impensables o difícilmente creíbles. Hay que decir que la noticia de la semana no ha sido todavía, que será mañana, porque mañana se cumplen, Rafa, 5 años desde que el Reino Unido se desunió de la Unión Europea. El miércoles te leíamos además en El País que la vuelta de Trump parece que ha reavivado el debate sobre si fue o no fue una buena decisión aquella, ¿no? ¿Cómo están las cosas en el Reino Unido 5 años después? ¿Qué piensa el ciudadano de a pie? ¿Qué piensa, no sé, el típico habitante de Londres o de un pueblo que esté a 50 kilómetros de Londres y que escucha la radio habitualmente? El Buenos Días Aragón de allí. Pues mira, sigue siendo un debate que para los políticos tiene algo de tabú, porque durante muchos años fraccionó a la sociedad británica de tal modo y rompió familias y creó un ambiente tan visceral y tan agrio que los propios partidos políticos rehúyen a hablar del asunto. Pero es como, y me vais a permitir un cliché que cada vez se emplea más, pero que a veces resulta apropiado utilizar lo que es lo del elefante en medio de la habitación. O sea, el Brexit, como decían los expertos que acaban de publicar ahora un informe maravilloso que se llama Los archivos del Brexit, con cerca de 40 académicos analizando sus prolegómenos, lo que fue el debate del Brexit, las consecuencias económicas y políticas que ha tenido. El Brexit es el debate eterno. Este país tiene el destino del Reino Unido está en Europa y siempre va a estar en Europa. Por mucho que tenga una alianza estrecha con Estados Unidos en términos de seguridad, de inteligencia, de defensa, a la hora de pensar en su futuro económico y comercial, su gran socio se llama Europa y el ambiente social, histórico y político en el que se ha desarrollado esta nación es sobre todo Europa. Con lo cual, el Brexit va a estar siempre presente, pero además la llegada de Donald Trump lo ha resucitado mucho más. En primer lugar, porque existe un partido que no lo hizo nada mal en las pasadas elecciones y podría hacerlo mejor en las siguientes, que es el Partido Liberal Demócrata, que por fin ha empezado a utilizar de nuevo la bandera del Brexit sin tapujos. Y ya dice abiertamente que el Reino Unido debería plantearse la posibilidad de volverse a unir a la Unión Europea. Pero es que además luego por parte del gobierno laborista son plenamente conscientes de que si Donald Trump lanza al final esta guerra comercial con la que lleva amenazando durante mucho tiempo y que va a suponer pues una subida enorme de aranceles, estar solo es muy peligroso. Estar en medio de dos potencias como son la Unión Europea y Estados Unidos, sin tener una política fija y sin tener alianzas muy claras ni con uno ni con otro, es una situación bastante delicada. Hay mucha gente que empieza a decir que hay que empezar a plantear otra vez un acercamiento a Europa para salir de una zona de frío y estar un poco protegido frente a lo que se avecina. Claro, porque aquí, en definitiva, el objetivo del Brexit era vivir mejor, con más independencia, pero porque se presuponía que esa mayor independencia implicaba vivir mejor, ¿no? No sé cómo ves, Edu, empiezo por ti, si esto se ha conseguido o si no se ha conseguido. No, yo creo que a la luz está que no, y las encuestas demoscópicas en el Reino Unido de valoración y de satisfacción con la vida personal, económica de las familias y también con la situación económica del país, creo que lo demuestra. Pero independientemente de eso, es que tiene un matiz muy importante el Brexit, que es el contexto geopolítico. Es absolutamente fundamental. Yo entiendo que los votantes que en su momento apostaron favorablemente al Brexit en aquellas elecciones que eran básicamente un plebiscito, ¿no? Realmente, y los partidos políticos que lo defendieron no contaban con que Estados Unidos iba a dar el giro que está dando en el año 2025, porque aquí hay un elemento crucial que hay que poner encima de la mesa con el nuevo gobierno de Donald Trump, que es que hemos visto, sí, una posición mucho más agresiva y mucho más polarizante en América Latina, una posición más agresiva en China, una posición negociadora con el gobierno de Putin en Rusia, pero con respecto a la Unión Europea, ya no solo a la Unión Europea, a todos los actores del continente europeo, también está mostrando una posición, no sé si le llamaría o le catalogaría como hegemónica, pero como mínimo es una posición más agresiva, una posición de buscar una mayor dominación de los aliados europeos. Y en ese contexto, la decisión británica, la decisión del Reino Unido de abandonar la Unión Europea, pues es una situación, lo ha comentado Rafa, muy complicada, porque
pongo un ejemplo. Estados Unidos está presionando de manera directa y clara, además, al gobierno de Dinamarca. Es una amenaza territorial. Es decir, cuando Estados Unidos plantea sectores del gobierno de Estados Unidos y el propio Donald Trump o el vicepresidente J.D. Vance plantean que no descartan una intervención armada para robar el territorio de Groenlandia a los daneses, bueno, pues eso es un momento en el que los actores europeos, los actores de la Unión Europea, tendrán que tomar una postura en el caso de que se produzca. Es decir, digo yo, aunque lo dudo en cierta medida, pero digo yo que deberían defender a un país aliado de la Unión Europea, evidentemente, como es Dinamarca. Bueno, pues los actores europeos que no forman parte de la Unión, como el Reino Unido, van a tener una posición difícil. Es decir, tienes que romper en cierta medida con el hegemón, con el gran aliado que es Estados Unidos, o mantienes los vínculos y las alianzas estratégicas con los actores europeos que son tus aliados naturales en términos territoriales. Eso es una decisión muy difícil que van a tener que tomar no solo el Reino Unido, pues actores como Noruega, por ejemplo, también van a tener que tomarla llegado el momento. Lo que pasa es que en el caso del Reino Unido quizá es más agravado por el hecho de que hace no mucho formaban parte de la Unión Europea y, como habéis comentado, pues es un debate que está vivo dentro del país. Hay una realidad, pero que tiene también algo de ficción, alimentada desde la Segunda Guerra Mundial por todos los partidos y por todos los primeros ministros del Reino Unido. Eduardo, que tú sabes, que tú conoces bien, que es la llamada relación especial. O sea, siempre se han presumido de mantener un vínculo muy estrecho entre Londres y Washington, sobre todo en lo que se refiere a términos de inteligencia, de seguridad, de defensa, etcétera. Luego, la verdad es que realmente en los últimos años las grandes decisiones políticas y las grandes estrategias políticas por parte del gobierno británico han tenido más que ver con Europa que con Estados Unidos, que cuando Estados Unidos decide replegarse siempre es bastante más aislacionista de lo previsto y le importa muy poco quién esté en Downing Street. Pero lo preocupante de estos días es que cuando ves la actitud de Starmer, como la de otros muchos dirigentes mundiales en estos momentos, hay un intento que resulta un poco bochornoso incluso de agradar al nuevo inquilino de la Casa Blanca. O sea, por ejemplo, el otro día tuvieron una conversación telefónica anunciada a bombo y platillo por parte de Downing Street, y en el transcurso de esa conversación ya se sabía la barbaridad que había dicho Donald Trump referente a la supuesta limpieza de Gaza y a repartir a todos los gazatíes tanto entre Jordania como entre Egipto. Bueno, pues el mensaje que daba Downing Street es que la conversación había sido muy agradable y el primer ministro británico había felicitado al presidente estadounidense por sus esfuerzos por intentar establecer una tregua, un alto al fuego y un intercambio entre Israel y Gaza. Ni una sola mención a un asunto que era sencillamente escandaloso. Y me parece que eso lo vamos a ver en varias ocasiones más. La idea de todo lo que nos desagrada, y son muchas las cosas que nos desagrada de este presidente absolutamente disruptivo, las vamos a dejar a un lado porque nos interesa sobre todo procurar que a nosotros no nos salpique el fuego graneado, ¿no? Y algunos analistas de que prepararon el otro día el informe del Brexit decían que el peligro a corto plazo es que probablemente el primer ministro laborista y su gobierno utilice como escudo el Brexit para decir: no me hagas daño, que yo no formo parte de ese núcleo que a ti no te gusta tanto, que se llama la Unión Europea. Yo soy una cosa distinta. Y la verdad, esa división a la hora de responder a una situación geopolítica nueva resulta siempre muy preocupante, por mucho que estés dentro o fuera de la Unión Europea. Supongo que prepararás algo para mañana, ¿no? ¿Alguna publicación especial en El País, Rafa, con esto del Brexit? Sí. Vamos a trabajar en un informe exhaustivo sobre cuáles han sido las consecuencias económicas, las políticas y las sociales del fenómeno más importante que ha vivido este país en el siglo XXI. Que, por cierto, ya en alguna ocasión lo hemos comentado, es verdad que el Brexit no ha sido la catástrofe que algunos vaticinaban, en el sentido de que este país sigue siendo pues un país económicamente potente, aunque en estos momentos esté pasando malos momentos, sigue siendo una economía muy potente dentro del mundo y dentro de Europa, ¿no? Los expertos utilizaban una metáfora que a mí me parecía bastante acertada. El Brexit no ha sido finalmente ese accidente automovilístico que muchos preveían, en el sentido de estamparse contra un muro, pero sí que ha sido pues una rueda pinchada que cada vez está más y más deshinchada, cada vez más plana, y que hace que la economía del país pues no vaya a la velocidad que podría haber ido en circunstancias más propicias como la de pertenecer a un mercado interior como el de la Unión Europea. Rafa de Miguel, periodista, corresponsal del País en Londres, aragonés. Muchísimas gracias, como siempre. Un abrazo. Edu, no te he preguntado
que se está contando esta semana en la prensa latinoamericana? Pues habría que hablar de deportaciones, por supuesto, es un tema central, ¿no? Las respuestas de Gustavo Petro, de Claudia Sheinbaum, pero por poner un foco nacional específico, ya sabes que a mí me gusta de vez en cuando recordarte procesos electorales que se vienen muy pronto y uno que le afecta además a una diáspora muy importante en España, en Aragón y en Zaragoza, que es la diáspora ecuatoriana, y es que dentro de, pues nada, semana y media hay elecciones generales, bueno, presidenciales y legislativas en Ecuador, y son unas elecciones, probablemente las elecciones más importantes de la historia reciente de Ecuador y una de las elecciones más importantes de la historia reciente de América Latina. ¿Por qué? Porque en un momento en el que Donald Trump busca aliados fieles en América Latina, ya se acabó con Donald Trump esa política relativamente pragmática, intervencionista, pero pragmática en América Latina, donde, bueno, pues los gobiernos demócratas se llevaban más o menos bien o más o menos mal con la mayoría de gobiernos, pero en cierta medida intentaban tener unas buenas relaciones con la mayoría, no con todos, pero con la mayoría de ellos. El gobierno de Donald Trump va a un sistema de buenos y malos en América Latina, es decir, aliados fieles a los que les va a conceder todo y también les va a exigir mucho, como el gobierno argentino de Javier Milei, y gobiernos hostiles. Ahí Donald Trump va a ampliar esa bolsa, ¿no? Donde hasta ahora estaban solo Venezuela, Cuba, Nicaragua, Honduras, pues ahora probablemente entren México, Brasil, otros países. Bueno, pues Ecuador se juega realmente entrar en alguna de esas dos bolsas, porque tiene dos candidatos principales. Veremos a ver si alguno de los dos gana en primera vuelta, si no nos tendremos que ir a abril. Luisa González, candidata de la Revolución Ciudadana del expresidente, os sonará a muchos, Rafael Correa, favorable evidentemente a las corrientes de izquierda en América Latina y que sostendría una relación muy tensa con Estados Unidos, probablemente similar a la de, por ejemplo, el gobierno de Gustavo Petro en Colombia, y por otro lado el actual presidente Daniel Noboa, que es una figura, un gran empresario del plátano ecuatoriano, que lleva 1 año y medio siendo presidente, que ha intentado buquelizar la lucha contra el crimen organizado, pareciéndose al Salvador en Ecuador, y que claramente apuesta por una relación orgánica con Estados Unidos, que vuelvan las bases militares a Estados Unidos, y si gana, pues tendrá 4 años para consolidar a Ecuador como lo que en su momento durante muchos años fue Colombia para Estados Unidos, un verdadero aliado orgánico de Washington. Lo iremos analizando. Eduardo García, muchísimas gracias. Que vaya muy bien. Javi, como siempre. Menos 10. Terminamos con el contrainformativo. Buenas noticias y algo que celebrar. El contrainformativo. Noticias que me alegren la vida. Con Juan Luis Saldaña. Con de energía positiva. Buenas noticias y algo de felicidad. El fucking boss me ha contado. Juan Luis Saldaña, ¿qué tal? Estoy bien, me parece aparentemente mejor que tú. Sí, total, que al final no viniste ayer. Te veo, no. Se me traspapeló. Ya. Ya. Como me gusta ese verbo. Ya. Yo traspapelo, tú traspapelas, él traspapela. ¿Y qué tal? ¿Bien? ¿San Valero? Bien, ¿Comiste mucho roscón? Comí roscón, fui al campo, me relacioné con la naturaleza, abracé árboles. No, eso no lo hago yo, que es de gente retrasada. Y... Esperanza. A ver, abrazafarolas a mí, no, por favor. Estuve por ahí, me metí por senderos, casi me pierdo. Lo que me gusta hacer a mí, meterme en los barrizales. Eso por no abrazar árboles. Muy bien, efectivamente. Te pierdes. A ver, lo que mola es abrazar una secuoya entre 15, pero ponerte a abrazar un pino, pues no, igual sales está pringado y con procesionaria en el ojo. Bueno, ¿qué nos querías contar hoy? Hoy traigo asuntos importantes porque los trapos sucios se lavan en casa. Pregúntale a tu vieja, se titula esta noticia. Una usuaria joven argentina se llevó una divertida sorpresa cuando compró una prenda en la calle Avellaneda de Buenos Aires, que a veces ahí se distinguen las prendas de ropa por no ser del todo legales, a veces hay falsificaciones. Y entonces miró la etiqueta para ver si se podía lavar aquello, y en la etiqueta leyó lo siguiente: la fosta del lavado, lávala con cariño, al sol ni a palos, no la cuelgues, el resto pregúntale a tu vieja, que ellas saben todo. Gracias por elegirnos, Industria Argentina. ¿Qué te parece? Me parece una etiqueta maravillosa. Ya que vas a falsificar algo, no pongas ahí ríete un poco, ¿no? Sí, no falsifiques también la etiqueta. No, exacto. Que haya algo original. Ponle ahí algo. ¿no? Entonces, aunque solo sea 1 centímetro y no sea la prenda en sí misma. Exacto. Además, ante una eventual redada, puedes decir, no, yo, fíjese, no estoy copiando a nadie. No. Esto es totalmente original.
El contrainformativo en este momento quiere pedir etiquetas que no piquen y etiquetas que no sean la Biblia, sobre todo en el lomo. Aquí en la parte. Y etiquetas que no sean etiquetas. Un Sí. QR. Un QR. Un QR por dentro, un QR por dentro de la manga. Que ya con eso te Que con eso ya todo. te lleve. Que vaya dentro de la propia camiseta, pero no como etiqueta, sino Estoy de acuerdo. serigrafiado de alguna Porque manera. la manicura de las etiquetas, tú empiezas a cortar etiquetas, estas que vienen de. Es que uno no sabe si es mejor cortar o no cortar. Exacto, ahí quería llegar. Porque a veces cortas por la línea de Tantas puntos. veces en la vida. El amor. Cortas. No, un tema, una tertulia, lo que sea. Ah, vale. Un invitado. Una sección. Cortas por la línea de puntos y es peor porque se te queda ahí más pinchoso todavía. Sí, señor. Y si quieres cortar ya por lo que viene siendo la unión del tejido, le haces un bujero. Sí, señor. Entonces no hay buenas soluciones. Necesitamos de Sola que acabo propone de el decir QR. yo. De Sola, el nuevo jalón aragonés. Claro. Inventor de la fregona, la jeringuilla y el QR en la camiseta. Qué grande, De Sola. Contigo al fin del mundo, pero lo que no hay que hacer es perder el foco y liarse con apreturas. Ese culo a mí me tiene distraído desde cuando te cruzaste en mi camino y no me arrepiento. Distracciones profesionales. Una mujer está acusada de hacer caca en el suelo de una tienda del condado de Polk, en Florida, Estados Unidos, para distraer a los empleados. Ella dice, oye, está compinchada con el marido, Esperanza se tapa la nariz, no sé si en un gesto No, que me rascaba la premonitorio. Y entonces le dice ella se pone a defecar en mitad del pasillo de la tienda y mientras el marido coge un carro valorado en 500 pavos y sale por la puerta sin pagar. Luego quedan en una furgoneta detrás y se marchan. ¿Os parece un plan perfecto, no? Como plan es un 10. Como plan es un 10. Hombre, claro, todos los empleados diciendo, ¿pero qué está pasando aquí? Tal, claro, como que te acercas, que no, vas con un palo ahí, señora, tal, le llevas toallitas o algo y entonces ella ya está preparada para que el marido ya ha descargado todo. Ella también ha descargado lo suyo, pero de otra forma y entonces sale y aprovechando el follón se monta en la fragoneta y aquí paz y después gloria. Y encima, dice la publicación, el dueño del establecimiento tuvo que limpiar eso. Sí, porque ella no se queda a limpiarlo. Ella no se queda a limpiarlo, ella dejó ahí te dejo el recao. Muy bien. ¿Qué os parece como un plan sin fisuras? No, el plan es perfecto. Hemos visto planes malos de... Es más, te digo una cosa, no me importaría haber asistido a ese plan como cliente. Pensabas que iba a decir que lo hacía él. No, madre mía, De Sola. Escucha una cosa, pero ¿no te gustaría verlo ahí en Desde primera la persona? distancia. Desde la distancia y en un plano que no me permitiera ver todo. Ay. Quiero decir, solo las reacciones. Casi es mejor que te lo cuenten, ¿eh? No. Y luego Yo esto viene con Saldaña, acompañado de sensaciones, de olores, olfativas. de cosas, olfativas, sí, los sentidos, en fin. Vamos a hablar de otra cosa más Sí, bonita, por porque favor. esta señora, el futuro está en la cárcel y en la cárcel hay soledad. Entre las dos no sumaban ni siquiera mi edad. Las hermanas mellizas, Victoria y Soledad, son el santo grial del... ¿Puede sentirse solo un pez? Pues la respuesta es, parece ser que sí, aunque lo contrastaremos quizá el miércoles que viene con nuestro amigo Javier. Shimoseki Kaikoyan en Japón, un acuario, el pez hacen una reforma, se quita, deja de venir público y el pez luna, que es una de las estrellas, se pone triste. Empieza a frotarse con las paredes, no come, está ya cerca, lo miran los veterinarios y uno de los empleados del acuario dice, oye, si está triste, ¿por qué no lo vienen a ver? Y entonces ponen una serie de muñecos, ponen un montón de abrigos, como si estuviera la gente mirándolo, y el pez resucita y se cura. ¿Veis? Es que hay gente así, De Sola, tú también eres un poco así. Es que has dicho antes una cosa que es preciosa. ¿Cuál? Que el pez luna es la estrella del acuario. Qué bonito, ¿eh? Esto te ha quedado precioso, lo que pasa es que no había reparado en ello. El astro. Me salen ya las cosas sin Eres pensar. un poeta. Sí. Óscar Vegas, ¿qué tal, Óscar? Hola, buenos días. ¿Qué nos contáis hoy en la Cadiera? Nos ha quedado muy musical la mañana. Vamos a mirar a la música a través de la antropología con Benjamín Gaya. Quique Babas y Quique Turrón nos presentan el libro Sin crestas en la lengua, conversaciones con Manolo Cabezabolo, que está a puntito de ser publicado. Y recibimos en las bandas sonoras del programa al medallista olímpico José María Esteban Celorrio, estuvo en Montreal el 76, también en Múnich en el 72, piragüista de la tierra, que hoy es el presidente del Centro Natación Helios. Porque te quiero a ti, porque te quiero.
cerré mi puerta una mañana y eché a Y este es uno de los temas que ha marcado su vida y por tanto que va a sonar a partir de las 12 en las bandas sonoras de La Cadiera. Venga, pues lo escucharemos. Que vaya muy bien la mañana, Óscar. Gracias. Que vaya bien. Otra vez pegado, mañana otra vez de vacación. Quique Babas y Quique Turrón. Y nos quedamos tan tranquilos. Esto hay que trabajarlo, ¿no? En realidad sí. Adiós. 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 Adiós, adiós.